Hola, buen día. Bienvenidos una vez más a Reinas de Copas. Viernes otra vez. Viernes acá en Buenos Aires y en todo el mundo. Todavía. Sí, dentro de un rato hay lugares en los que ya no. Hoy estoy rojo, no me reconozco. Me miro y no me reconozco. Estoy así como... Una chica al rojo vivo. Al rojo Te queda vivo. lindo, me gusta. ¿Cómo andan, reinas? ¿Todo bien? Súper bien, la verdad. Muy, muy contenta de estar nuevamente acá. Realmente me está costando los miércoles no estar. O sea, extraño. Claro, es verdad. Extraño. Yo estoy viniendo una sola vez a la semana, ya me había enviciado, ¿viste? Más, 2 veces. más, Quiero más. Pero bueno, quizá vuelva. Bueno. Todo es variable. Bien, ¿Viste? igual- Por ahora no, pero volveré. Tal cual, ahora estamos los viernes, que es la edición especial, donde estamos el grupito más acotado con Bren de Villaflor. Hola, Bren, ¿cómo estás? Buen día, chicas. Muy día. bien, me encanta cómo te queda el rojo, Sí. Romy. Me encanta. Este Hermosa. vestido lo inauguré en Nochebuena, Nochevieja, ¿Sí? Noche, sí. Me encanta. Muy Aries también, aparte. Es muy, ¿no? sí, que se abrió el ciclo así. Claro. Miró con todo. Abriendo y abriendo. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Hermoso. Claro, chicas, tal cual. Bueno, gente, es viernes, estamos acá en Improts TV. Acuérdense que si nos están mirando y quieren opinar, contarnos algo, mandarnos un mensaje de WhatsApp porque quieren salir al aire, quieren que escuchemos su hermosa voz, lo pueden hacer al 1138. Perdón. para si estamos- Antes, claro, vamos a aclarar que esto es el número de Buenos Aires. Si nos escriben desde cualquier parte del mundo, nos pueden escribir al más 549 113 887-8362. Cada vez veo peor, digo que ya me está costando los numeritos. Vamos a tener que ponerlo un poquito más grande. Claro, tal Para cual. la señora. Para la señora. También nos pueden comentar, ya tenemos un montón de Un mensajes, montón. ni empezamos, ahora los vamos a leer. Nos pueden comentar, dejar sus mensajes en el chat del video, que lo vamos a estar comentando. Si estás viendo el video, nos dejas un like, no te suscribís al canal y nos ayuda un montón a seguir difundiendo todo esto que estamos haciendo acá, que es un poquito... Esta mirada distinta. Acordate que somos las reinas de copas y el subtítulo, que no está, pero que es el de nuestro programa, es ayudando, ¿no?, a ascendiendo a la quinta dimensión. No vamos a hablar de la quinta dimensión hoy, pero vamos a estar hablando un poquito de qué es la realidad, qué vemos, qué sentimos, qué percibimos, qué es hay verdad, no hay verdad, qué son las paradigmas, las verdades. Es un tema muy profundo el tema de hoy, pero básicamente podemos resumirlo a qué es la realidad para cada uno de nosotros y qué es la realidad, punto. Sí, Tal y cual. también ¿no? que, bueno, voy a tirar el chivo, ¿no? Que para todos estos procesos que estamos haciendo y que las personas quieran hacer, no olviden que tenemos nuestro retiro. Ay, sí, Sí, vamos con el donde vamos a- chivo. Ya tenemos Claro. anotados. Chicas, está on fire el retiro. Estamos a No full. lo puedo creer. Estamos a full. Así que si resuenan con estos temas, si resuenan con Reinas de Copas, si resuenan con nosotras, pueden entrar a nuestras redes, ver qué hacemos. Va a haber un poquito de todo en el retiro. Van a haber constelaciones familiares, van a haber meditaciones cuánticas, va a haber conexión a través de la voz, va a haber yoga, va a haber comida, alimentación consciente. Todo va a estar específicamente y especialmente preparado para nosotras y para ustedes que quieran participar en este retiro que va a ser en Carpintería San Luis. Esto es en Argentina, en la provincia de San Luis, que es un lugar hermoso, verde, precioso. Y que Carpintería está sobre la está tierra de sobre- los comechingones, que Ujú. es cuarzo puro. Vos O sea, energía estás en cuarzo. Magnífica. El cuarzo es magnifica tremendo. todo. Así que bueno, este retiro va a ser Del 1 al 4. del 1 al 4 de marzo, que es acá en Argentina, el fin de semana largo. Ahí estamos viendo en la pantallita.
los datos. Así que nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes. Están nuestros números de teléfono también para que nos puedan llamar, para que nos puedan mandar un mensajito. Si necesitan más información acerca de este retiro, no se lo pierdan. Si quieren hacerlo, pregúntenos. Hay medios de pago, hay formas de pago en cuotas también. Flexibilidad siempre. Igual ya, quiero decir algo, ya se están anotando, entonces sepan que esto tiene un cupo limitado. Y más allá de los pagos y los beneficios de pagar anticipado y reservar tu cupo, hay un cupo porque la hostería tiene un cupo y no es tan grande, vamos a decir la verdad. Entonces, una vez que se acaban los cupos, se acaban. Igual vamos a hacer más retiros seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. Porque es muy lindo Este es el primero llevar, de un montón. De un montón, sí. Esto de poder llevar y de transformar, desconectar de un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? Desconectar de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos programa, de todo lo que nos tiene esta sobreinformación y poder realmente conectar con lo esencial. Sí, ¿no? y descubrir esa verdad propia, ¿no? Esa verdad interior y eso que realmente la información está dentro nuestro. El tema que nos tenemos que tomar ese tiempo para poder escucharla, para poder descubrirla y saber quiénes realmente somos, qué vinimos a hacer. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ¿no? propósito? ¿Cuál es tu verdad? Claro. Exactamente. Así que están todos sumamente invitados. Estamos muy emocionadas y muy felices de poder realizar este retiro. Que ya, por eso, si yo no lo estuviera dando, estaría yendo. La verdad que quiero hacerlo. Recontra. Queremos, en realidad ese es uno de los motivos también, sí. ¿no? Nos encanta y queremos compartirlo. Y aparte otra cosa que lo pienso... hacemos entre nosotras. Totalmente. Y otra cosa que está buenísimo para mí es esto de dos cosas que potencian también. La naturaleza, ¿no? La conexión y el grupo. Es fundamental. El grupo, la tribu, ¿no? En esta época tan acuariana también, ¿no? Con la energía que invita ahí a conectar en red, chicas, es maravilloso todo lo que mueve el grupo. Así que es otra de las experiencias que suman en este retiro. Totalmente. La tierra como chingona y sí, la y aparte tierra y el grupo. Y aparte esto del grupo, ¿no? Que siempre pasa que cuando uno se junta, no es casual que se junte con el grupo de personas que se junta. En general siempre resonás, siempre por algo, nada es casual, todo es causal, ¿no? Y por algo nos vamos a encontrar con ese grupo de personas. Así ustedes y nosotros, ¿no? Sí, es esto, ¿no? También empezar a revisar. Si estoy en un proceso de transformación, me estoy empezando a cuestionar cosas. Mi entorno, ¿me acompaña o no me acompaña? ¿Refuerza mi creencia vieja, mi viejo paradigma o no? Y estos espacios vienen a acompañar muchas veces. Y esta inmersión de 3 días donde yo estoy, ¿no? Vibrando de una determinada manera, ¿no? Acordémonos que somos vibración, entonces estoy vibrando en esta frecuencia, estoy hablando, estoy con mi voz, estoy emitiendo palabras en un paradigma determinado, con determinada intención. Es tremendo, las células salen como renovadas, como locas. Contra renovadas. Sí, yo hace poquito fui invitada a dar como una participación en un retiro, que fue el de Tiaguito con Nati, hermosísimo. Y ya me costó mucho, siempre lo cuento, me costó mucho en ese momento dejar a mis hijos tantos días, 2 noches, que en realidad no es nada, pero no los había dejado nunca 2 noches. Y bueno, cuando llegué allá, me olvidé que tenía hijos, básicamente. O sea, fue como, empecé a entrar en esta sintonía de conexión, meditación, mantras, música, vibración, naturaleza, en medio de los bosques. Entonces, ya está, amanecer en el mar. Bueno, toda esta energía... Ya está, me quedo acá. Claro. Es que está bueno también esto que traes y me viene a veces permitirse esos espacios, ¿no? El regalarse esos momentos para uno, entrar en esa frecuencia. Porque es como atravesar un portal de algún modo y darse esos permisos y darse ese lugar y animarse. Muchas veces hay personas que me consultan mucho, ¿no? Como, bueno, que me da miedo, que no sé. Es animarse. Y vamos con miedo tantas veces, ¿no? La vida de tus sueños está al otro lado de tus miedos. Exacto. Como dicen, ¿no? Y porque nos programan para tener miedo, entonces vivimos claramente, ahí. Total. Claramente. Chicas, tenemos un montón de mensajes. Vamos a ellos. Vamos a leer un poquito. Bueno, tenemos al invitado, que hoy tenemos un invitado que ya vamos a estar, ya lo anunciamos por redes y demás, que nos saluda, hola. Tenemos Anis Martínez, buen día a todos. Hola Anis, qué lindo verlos, se saludan entre ellos, me encanta. Ay, tenido una conversación. Los amo, sí. Se encontraron. Bueno, ahí estamos hablando, nos dicen qué guapas chicas, saludos, Ay, gracias. Así que estamos acá esperando a que entre. El invitado de hoy es de España, o sea, está viviendo en España en realidad. ¿De dónde es? Él es uruguayo. Uruguayo, está bien. Uruguayo. Así que ahí a ver si mi familia de Uruguay está, dice presente, ¿dónde están? ¿Dónde está Uruguay? Uruguay está presente. Bueno, contanos en el chat desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos escuchás. Bueno, ya sabemos que ellos están desde España, pero bueno, desde dónde nos escuchan, si están desde Uruguay, desde Argentina. Tenemos
varias personas ahí mirando, así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que me apasiona y me encanta. Participen, escríbanos, me encanta este intercambio que se da muchas veces cuando empiezan a preguntarnos y empiezan, bueno, pero ¿qué hago con esto y qué hago con lo otro? Bueno, me encanta. ¿Qué es la realidad, no? A ver, venía en el auto, venía manejando para acá hoy a la mañana y venía pensando en esto. ¿Qué es la realidad? Y empecé a mirar, a prestar atención a que estaba manejando, a que estaba en un auto y que estaba yendo a un lugar, por una calle. O sea, empecé a cuestionarme desde ese lugar y empecé a traer todo esto de ¿qué pasaría si fuera de otra manera? Me vino ese pensamiento. ¿Qué pasaría si fuera de otra manera? ¿Cómo sería? Y empecé a hablar en voz alta. Yo hablo mucho en voz alta cuando estoy sola. Y cosa que te agarra con la maternidad, ¿viste? Al menos yo empecé a hablar sola desde que soy madre. sí, puede no, ser. yo lo hago no, también, yo chicas. lo hago de entonces no tiene siempre. que ver con igual. soy eso. madre. No, yo lo hago, sí, yo también. Yo hablo sola. Y me acordé, miren esto como voy a hilar con nada que ver, me acordé de los encantamientos de Tony Robbins, ¿no? Que más allá del paradigma que cada uno tenga, cuando él habla de cómo empezó con los encantamientos no son más que frases dichas con una intención muy fuerte, en voz muy alta. Porque fíjense esto, no sé si les pasa, pero a mí me pasa y no sé si estás ahí del otro lado escuchando y por ahí te pasa también. Que te dicen y lees y ves y escuchás y te recontraformás de que tus palabras tienen poder, de que tus palabras son vibración y de que si vos manifestás verbalmente algo empezás a modificar, ¿no? La realidad, y ahí está que es la realidad, ¿no? De lo que te empieza a rodear. Y en general somos muy tibios y muy tímidos con esto. Sí. ¿No? Lo pensamos, nos vamos a dormir por ahí pensando, ponemos audios y pensamos, está bien, tiene su efecto, no es que no, porque al final del día, ahora les voy a hacer un ejercicio muy chiquitito que me encantó, que lo pensé y dije, nos escuchamos a nosotras mismas. Pero si lo digo en voz alta, estoy modificando la vibración de ese sonido, de ese aire que sale, y acá me acuerdo de Vilma, la vibración del sonido, que si estás mirando Vilma y que en general nos mira, ese aire que sale, ese sonido que vibra y se modifica y que empieza a dar esa frecuencia vibratoria. Y cuanto más fuerte es, más energía y más efecto tiene. Ahora, esto que decía del ejercicio chiquito, ¿no? Si están en su casa, cierren los ojos un segundo o no cierren los ojos, no importa, pero no hablen, boca cerrada y piensen, o sea, traten de decir en su cabeza la palabra felicidad. Díganla en su cabeza. No, esto lo vi en un ejercicio, me encantó. Cierren, pero no lo digan en voz alta. Digan, soy feliz. Bien. ¿Lo dijeron? O sea, ¿hablaron? No. ¿Lo escucharon? Y si lo escucharon, alguien lo dijo. Entonces sí tiene ese efecto. Yo escucho lo que digo. No es ¿qué es el pensamiento? El pensamiento en voz alta, en la cabeza, digamos, es eso. Es esa elaboración. Cuanto más específica y clara soy, si yo puedo hablarme, mucho más efecto. Es que estamos, Romy, ahora mira, me traes esto, estamos todo el tiempo hablando. Yo por lo menos tengo todo el tiempo... El diálogo mental. El diálogo mental es constante y es súper importante para mí ser consciente de cuál es nuestro diálogo mental. en mi cabeza. O también lo nocivo del rumiar, ¿no? De la famosa rumiación mental, donde uno da vuelta a una cosa, en general negativamente, ¿no? En general no es una rumiación positiva. ¡Ay, qué genial que soy! ¡Qué bien que me va en la vida!, ¿no? Total, por eso en me general parece... es todo lo contrario, ¿no? Nos estamos dando con un caño y el efecto profundo que eso tiene. Sí, me parece que está buenísimo esto de traer Romy porque llevar a la conciencia, que estamos todo el tiempo creando realidades de ahí, frecuencia vibratoria. Y también lo que decías, ¿no? De esto de escucharnos nuestra propia voz, yo que trabajo con eso, ¿no? Claro. Y que me atraviesa bastante el tema de la voz, ¿cómo uno es tan tímido para escucharse realmente? No sé, a mí me pasó mucho tiempo, a mí que me gusta cantar, de ni siquiera animarme a cantar sola en mi casa cuando no hay nadie, porque por escucharme a mí misma, porque te estás escuchando. Y tenés una tremenda voz. Sí, hermosa. Canta como una diosa. O sea, ahí me viene mi profe canta. Mira, ahí está mira, ella es porque me quieren, ¿viste? Ahí está el pensamiento Ahí de está. miércoles. ¿Viste? En vez de decir, gracias, chicas, no. Ay, seguro porque Gracias, me y ahí escucharon con bien. arriba. Gracias. Claro, gracias. Ay, Pero bueno, la importancia esto de aprender a escucharse, o en general, ¿no? Cuando tengo algunas alumnas, en general son mujeres, ¿no? Que ay, no me gusta escucharme, no, ay, no, mi voz es horrible, ¿viste? Pero no, bueno, es expresión de tu ser, aprender a amar eso que sos también a través de la voz. Es como sumamente importante desbloquear eso y todos los traumas que también traemos respecto de escucharnos. obviamente. Mira, acá nos Callate. ponen que nos está escuchan desde Mar del Plata. Ah, bien. Y nos dice acá, porque no quiero que se me pase, viste que después se pasa. Un tip.
Flor de Bach White Chestnut para la rumiación mental. Exactamente. Muy bien. Hermosas las flores, me encanta. Hablando de las flores amo. de Bach, justo este domingo entrevisté a unos chicos que tienen un proyecto en San Martín de los Andes. Ella es bioquímica Sí. de la zona norte del país, no me acuerdo si era Santiago o por ahí. Y bueno, con estos conocimientos de bioquímica y demás, empezó su camino espiritual y de repente un día dijo, bueno, pará, ¿no? Y empezó a indagar y hace las flores de Bach, pero propias flores de Bach. Y tiene un proyecto hermoso en San Martín de los Andes donde trabajan toda la parte espiritual y lo complementan con las flores que hace ella. Me vino lindo. este recuerdo, pero qué interesante que es poder acompañar. Bueno, no, interesante no, que obvio, y esto lo hablamos siempre acá, ¿no? Importante es acompañar desde lo orgánico, Total. ¿no? No solamente desde... Y pensaba esto también, junto con la palabra, con la vibración y lo de las flores de Bach, que las flores en realidad es agua que está impregnada con la vibración de la flor. Claro. O sea, entonces ese es el efecto profundo que tiene y tan sutil y que no tiene contraindicación, porque en realidad no es que vos estás consumiendo lo orgánico de la flor, digamos, la que parte tampoco material. tendría mucha contraindicación. es No, natural. pero bueno. Pero- Sino que es la vibración de esa flor, es captar Wow. esa vibración y realmente tiene un efecto muy potente. Sí, es que realmente sí, no nos damos cuenta ahí. Yo creo que esto ya lo conté alguna vez, que las viejas antes decían lo del agua pasada, que vos, cuando vos estabas mal, las viejas te decían antaño, no, bueno, dale agua pasada. Y agua pasada era, agarrabas un recipiente con agua, la pasabas de uno a otro 3 mira. veces y ibas intencionando. O sea, ibas pasando el agua y le ibas hablando al agua. Ibas diciendo, no sé, que por ahí una oración Que a se la sane, que Virgen, se- a sí, Dios, o lo que y le sea. ibas pidiendo que se sane, qué sé yo, y tomabas esa agua. Mira, Y no supuestamente lo conocía. funcionaba. Bueno, con la información Claro. que tenemos hoy, Sabemos ¿no? que sí. Sabemos que sí, que recontra ayuda el agua pasada de las Mirá. abuelas. Es que había una sabiduría que ahora decimos, bueno, no, antes no se sabía, la gente era ignorante. En realidad no, tenía una profunda sabiduría de estar conectado con la naturaleza. Y la naturaleza, digamos, el entorno natural, te da información. Bueno, acá es cuando nos banean, pero el hacker nos va a matar. Pero a ver, esto está en todos lados, esto se sabe, ¿no? Hubo en la época, no me acuerdo si el 60 o antes, por ahí, no, antes, cuando Rockefeller, con toda su industria farmacéutica, entra en las universidades, se empieza a banear, a matar todo lo que era natural, todo lo que era todo el conocimiento ancestral. Y de hecho, el otro día, y hay laboratorios que todavía lo siguen haciendo, el otro día mi hijo tenía tos. Y mi mamá me dice, bueno, para la tos la hiedra. Ujú. Hay un medicamento, un laboratorio, que no voy a decir el nombre, que se llama Athos, con H, Athos. Sí. Y la hiedra es sintética. Es simplemente, y dice que es natural, o sea, no dice natural, pero dice extracto de hiedra. Y no tiene prácticamente excipientes, es Claro, extracto claro, de hiedra claro. puro. Le tenés que dar como un poquitito. Y digo, bueno, Lo mejor sería agarrar la hiedra y hervirla, ¿no? bueno, pero es como las flores, es como todo, a ver, la gente, o sea, ¿hay alguien que haga un proceso? Sí, yo uso jabón para lavarme, por ahí es natural, pero alguien lo hace, yo no Claro. lo sé hacer. Que alguien me haga Pero lo que digo es, hay laboratorios que todavía, que saben que hay cosas que no podés sintetizar tanto, que están ahí en la naturaleza. Y que son más poderosas que otras cosas que Claro por ahí que sí. sintetizás. Es que todo está ahí en la naturaleza. Sí, claro. Está todo. Es saber utilizarlo. A mí me encantaría saber mucho más de lo que sé, pero me fascina escucharlo. La verdad que no me da para todo. Todo lo que No. quiero estudiar, todo lo que quiero saber. como Te que- entiendo tanto. Pero es fascinante. Ay, no, fascinante todo ese mundo. Sí, sí. El otro día fuimos, bueno, la escuela donde van nuestros niños, de Romy y mío, se mudó de lugar ahora al río, ¿no? Enfrente del río, un lugar como más silvestre, natural que el que estaba. Y cuando estábamos haciendo la desmalezación, ¿no? Cuando estábamos la desmalezada del parque donde los niños van a jugar, había una de las mamás que estaba recolectando, antes de que se hiciera la desmalezación, estaba recolectando hojas. Yuyitos. Claro, y yo le digo, ¿para qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? Y me dijo, esta es para los parásitos y esta es para... Bueno, ahora ya no me acuerdo. Hay que saber igual, Pero ¿no? sí, y la preparas así. Ay, claro, es súper interesante. Me dice, lo voy a sacar antes de que, bueno, sacáramos todo porque estábamos
desmalezando. Pero hay gente que tiene profundo conocimiento, hay que saber cómo utilizarlo y reconocer esas hay cosas plantas, básicas pero es igual. espectacular. Yo el diente de león lo recolecto y lo uso, pues lo conozco, lo sé reconocer, o sea, lo veo y la hoja me la hago para la ensalada y la florcita me la pongo en el mate, pero mi mamá sale a caminar a la mañana y viene con la ensalada. Claro. Y vos decís, no, esto es ruculina, esto es no sé qué, esto es falsa no sé cuánto, esto no sé qué, y se hace la ensalada. Sí. Y vos decís, pará, está bien Sí. que aprendió, pero es aprender, es que Sí. tener la intención, ¿no? Y no es que porque ella está en la naturaleza, que es verdad, vive en un lugar más agreste, acá también. Sí, por eso te digo, Ujú. hay un montón. El Claro. tema es estar interesado, saber utilizarlo, animarse, aprender. Y esto que decíamos en la naturaleza, está todo. Acá está todo para nosotros, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para todo lo que nos pueda, desequilibrio que nos pueda surgir. Claro. La naturaleza lo tiene todo. Me atraso con la info, pero Maxi nos da un dato de lo que dije antes. Dice, A esto ver. se llama informe Flexner de Rockefeller. Ay, Maxi, si estás ahí, vos que Ay, sabés Max. mucho de esto, tíranos data. Yo después la leemos, pero tíranos data o mandanos un audio, lo que sea. Con esto es muy interesante porque esto ocurrió y esto no es como, esto es sabido y esto es Vox Populi, o sea, esto no es algo que está oculto. O sea, esto No no nos es- van a bajar el video esto por no esta es teoría información. conspiranoica. De hecho, las personas que han estudiado medicina no sé, yo tengo familia de médicos, por ejemplo, mi tío abuelo que ahora falleció es médico y mi mamá es médica y mis tíos son, y cómo va evolucionando mis primos ahora que estudiaron medicina, y hay gente que te dice hoy, en Buenos Aires, Argentina, por otros países no. La cátedra de ginecología de la UBA está auspiciada por una marca muy conocida de ibuprofeno para la mujer, Claro. que no voy a decir. Claro. Vos decís, pará. Claro. Y eso no pasaba. Y claro. esto lo hablas con un abuelo que sea médico. O sea, no es que tenés que irte a... ¿no? Ahora, aparte, sabemos esta información y creemos realmente que esa cátedra no está un poquito inferida a esa información por ese laboratorio que está poniendo el dinero. O sea, Pero seríamos olvídate. más que ingenuos si creyéramos que esa información no está tiznada por los intereses de los laboratorios, ¿no es cierto? Olvídate, eso no. Bueno, no me quiero meter ahí No porque nos vamos a meter. el hacker nos mata. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Los intereses al final del día de los laboratorios, de quien sea, ¿no? De las personas que por ahí están ahí con esta capacidad de poder transmitirlo y grabarlo en algún nivel en los seres humanos. Hay seguramente tiene una intención que no me interesa a mí tampoco por qué lo hacen, para qué. Lo que a mí me interesa es si yo puedo tomar conciencia y puedo darme cuenta que hay un interés que no va acorde al mío, que es distinto, que yo, esto que decías vos hace un rato, escuchar mi propia voz, que es un poco lo que vamos a hacer en el retiro y lo que queremos hacer todos los días. Cuando yo conecto con el instinto, con ese impulso, por ahí no es, ojo, darle valor a eso, ¿no? Y empezar a valorar, nos hicieron creer tantos años que no valemos, lo hablamos antes de entrar al programa, ¿no? Que no valemos, que somos insignificantes, que todos nos equivocamos cuando abrís la Biblia y te dice, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces sos perfecto, pero somos todos imperfectos. Ese discurso de todos cometemos errores. La culpa. La culpa. Y aparte poder poner en el afuera nuestro propio poder, ¿no? La imagen del otro y el Dios afuera, y en realidad es conectar con nuestra... Nosotros. Y lo dice Platón la decía, Biblia. no, sois dioses y lo habéis olvidado. Lo dicen todos. O sea, como que Lo dicen todos, tal lo cual. dicen todos. Tal cual. Y lo tenemos completamente disociado por la forma, ¿no? En que Sí, y por esta imagen de autoridad que tenemos afuera, como vos decís, poner, o esto, volviendo a lo que decías del laboratorio que auspicia la cátedra de ginecología, ¿no? Entonces, bueno, vas a la universidad y en la cátedra de ginecología te dicen, esto es así, 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 ¿no? Sepas o no que la está auspiciando el laboratorio, y después vos crees que esa es la realidad. Ah, sí. Sí. No te detenés a decir, pará, ¿esto será así o no será así? No lo cuestionás. No lo cuestionás. Bueno, No. el tema es ese, empezar a cuestionarse y empezar a confiar y creer en el propio, en la intuición. El tema es que no cuestionamos nada en general. A mí me pasa también cuando empecé esto que veníamos hablando, ¿cuándo empezaste a cuestionarte? ¿Cuándo empezaste a... Esta pregunta para todos. Si nos estás viendo y estás ahí del otro lado y te estás cuestionando por ahí las cosas que aprendiste en la escuela, en la universidad o en algún espacio en tu casa, en tu familia, en tu entorno, ¿cuándo empezaste a cuestionarte que las cosas no eran 100% como te las iban diciendo? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que por ahí había otra mirada? ¿En qué momento? Porque
empiezo a pensar qué pocos espacios, incluso en paradigmas diferentes, te dicen, no tomes esto como cierto, comprobalo. Bueno, yo soy fanática de Connie Méndez, por decirlo de alguna manera, porque Connie, como muchos otros, empiezan a hablar, escriben su libro. Lo traje el libro, creo que está en mi cartera, lo dejé ahí, ahora lo muestro después, pero empiezan a todo lo que dicen diciendo, no me creas nada. Yo cuando me dicen no me creas nada, por ahí voy. Claro. Total. Pasalo por el cuerpo y la experiencia. Claro. Bueno, como digamos, nosotras veníamos con Bren en el auto y hablábamos un poco de la escuela, ¿no? De nuestra experiencia en la escuela. Y yo pensaba, en la escuela hay un montón de cosas que supuestamente son teorías, pero no te dicen, son teorías, o sea, esto no está comprobado. A ver, es algo que a alguien se le ocurrió y un montón de otras personas dijeron, debe ser por ahí, debe ser cierto, pero no te lo enseñan así, no te enseñan desde el lugar de, mira, esto es una teoría, puede haber otra explicación, puede haber otra respuesta. No, esto es así y no se puede cuestionar. Digamos, no te da lugar siquiera, ¿no es cierto? Es la verdad es esta. Claro. A mí particularmente, bueno, veníamos hablando justo con Dai y yo siento que en la escuela hay un montón de, por lo menos mi educación, un montón de información completamente de más y un montón de información que no es casual, por supuesto, que no esté, pero educación emocional, educación financiera, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Conectarnos con el cuerpo, o sea, materias y materias y cosas y horas de nuestra vida. Sí, muchas horas. Sentados, aparte desde lo físico. Yo siempre fui muy del movimiento, muy corporal. A mí me cuesta mucho pero estar tenés sentada. Que anular mucho el cuerpo. Tiempo quieta. Claro. Y era en el aula, sentada, horas. O sea, yo necesito moverme. Entonces, como que son un montón de cosas que, bueno, yo le decía a Dai, que lo hemos hablado en algún programa acá, creo que con Fer, el tema de la sobreadaptación, ¿no? Yo he sido muy buena sobreadaptándome. Pero con los años, hablando de esto de qué es la realidad, me fui dando cuenta, cuando pasó el tiempo y empecé a descubrir otras cosas, que un montón de cosas no me resonaban en ese momento. Tenía mi grupo de amigas, hacía más o menos en la escuela lo que iba por ahí, pero yo tenía otra vida propia y otras sensaciones y otras necesidades que las fui descubriendo con el tiempo, que se fueron abriendo, y que bueno, cuando me reúno con almas afines, digo, acá sí me siento bien. Porque a veces no había manera, yo no sabía ni cómo expresarlo porque no estaba la información ahí en mi entorno como para poder decir es por acá. Y cuando otro lo pone en palabras o pasan o sentís cosas, decís, era esto. Claro, por eso me sentía rara. Era esto. Claro, sí. Y aparte muchas veces, como decíamos también antes de empezar, ¿no? Esto de la simbología, el lenguaje y demás, como el lenguaje es un símbolo que sintetiza un pensamiento y pensamos con palabras, nos pasa mucho esto, que a veces no tenemos las palabras porque nuestro entorno no las expresaba. Tal cual. ¿No? O no tenemos la forma de articular ese pensamiento, que no tiene forma de pensamiento todavía porque no tener las palabras, es una sensación, es algo que no puedo explicar. Y cuando empiezo a hablar con otras personas que sienten parecido y que ya lo pudieron elaborar y lo dicen, esto que decís vos, ahí es donde digo, lo elaboré, gracias, ahora lo puedo expresar. Claro. A mí me viene siempre un gracias. Exacto. Gracias. Igual, paralelamente, en mi caso, ¿no? Y viviendo todo lo que ustedes saben que me convoca lo sistémico y la familia y cosas por ahí. No hablemos del padre. No te metas en ese lugar otra vez. O sí. Mucho hay tela para cortar ahí. Sí. Me fui, chica. Ahí vuelvo. Me fui, ahí vuelvo. No, pero esto de que también fui descubriendo en mi sistema, que si bien hay un lado que yo lo he compartido muy de lo racional, también hay un lado muy de lo brujeril, por decirlo así, como me gusta a mí. Mujeres que, claro, que venían conectadas con eso y que tal vez fueron cercenadas. Yo me enteré cosas de mi abuela materna, que no la conocí porque murió cuando mi mamá era muy chiquitita, pero que estaba metida en un montón de cosas desde la magia. Era licenciada en letras. Ella fue la primera, siempre lo cuenta mi madre, la primera universitaria egresada en Quilmes, doctora en letras. ¡Ay, me muero! Entonces eso tenía mucha importancia. Y al mismo tiempo parece que manejaba otras cosas, pero bueno, no estaba muy bien visto en ese momento. Entonces yo no nací de un repollo. No. La manzana no cae muy lejos del árbol. Claro. Entonces de algún modo también eso está, ¿no? O sea, por ahí no se hablaba tanto, pero bueno. De algún pero modo se transmitió. Exactamente. Mi mamá, antes de que naciera yo, durante muchos años de su vida, me tuvo después de los 30, ella hizo un camino muy, muy largo, se metió mucho con la homeopatía, con el yoga, con cosas que no eran tan comunes en esa época, ¿no? No, ya eran brujería. Claro.
Nosotros, de hecho, nos atendimos durante muchísimos años con un pediatra que era de Quilmes. Mi mamá nació en Bernal, mi papá en Quilmes, así que acá en la zona sur que convoca. Y durante muchos años él era un médico que, bueno, había tenido la formación tradicional. Su hija había tenido un tema de salud muy importante y lo que la curó, digamos, fue la homeopatía y empezó a investigar por esos lados. Y yo de chica toda la vida mi mamá nos llevó por el lado de la homeopatía. No era Sos Pérez una Casal. adelantada. Pérez Casal. No, Bloch se llamaba el doc. Sos una adelantada. Una adelantada. Lo era ella. Sí, tu mamá era una visionaria. Sí. Acá tenemos otros mensajitos. Lea. Dice Vero Silva, hola, saludos. Ernesto Faruelo dice buen día. Buen Y día. Ani Martínez dice, hay una frase muy bonita que dice que tenemos que volver a ejercer la especie. Bueno, sí, ser humanos, ¿no? Claro. Ujú. Qué Conectar. profundo que es cuando que te das cuenta que algo tan chiquitito, tan como obvio, entre comillas, está tan ignorado y tan apagado, ¿no? Bueno. Y lo tenemos ahí como tan... Hablando un poco de eso, me venía, ¿no? Esto, otro libro. Bueno, primero, este es el de Connie Méndez que estaba hablando recién. Ah, sí. Mi Entonces, mamá también leía mucho de más joven, leía un montón de los libros de Connie Méndez. Connie Méndez, este está buenísimo porque termina, o sea, empieza con Metafísica al alcance de todos, bueno, te regalo, habla el número 7 y después habla de quién es y quién fue el conde de Saint-Germain, que fue el gran canalizador, bueno, acá está, bueno, bueno, no importa. Y el libro del que quería... Nos encantan los Búsquenlo. libros. Estoy leyendo Sincrodestino, que ya les vengo hablando, les vengo quemando, pobres con esto. Y desde que lo estoy leyendo, estoy mucho más atenta a las Claro. señales, a las cositas. Y hoy venía escuchando, estuve escuchando para prepararme para hoy, un video de nuestro invitado, que vamos a hablar después y lo vamos a presentar. Un video muy interesante y al principio del video, a los 10 minutos, no sé, él habla de los seres humanos, igual ya me va a corregir al aire si lo digo mal después, pero dice los seres humanos como que no estamos gobernados por leyes, sino por símbolos. Y me vino esto, yo soy licenciada en letras, estudié muchísimos años en la universidad la simbología, el lenguaje, los símbolos, estudié los símbolos de Jung para interpretar y psicoanalíticos para interpretar las obras literarias, los arquetipos. Y después esto, ¿no? La palabra, cómo cada idioma, cada cultura tiene una interpretación de mundo diferente, pues los símbolos que usa para comunicarse. Y de repente eso queda en mí y lo olvido. Quedó ahí, queda, no sé qué. Y en ese momento lo estudié como teoría, como teoría. Esto que decías vos, lo estudiás como verdad, ¿no? Exacto. Lo estudio, sí. Y hoy, escuchando el video, digo, por algo yo estudié eso, por algo estoy escuchando este video, por algo me resuena. Me puse en blanco, seguía el video, perdón, hay un pedazo que no escuché. Perdón, Martín. Y me puse a hacer esta asociación de todo lo que podemos modificar cuando modificamos el sentido de las palabras, que son los símbolos que nos gobiernan. Ujú. Tremendo. Y Bueno, cuando empezamos a captar eso también en el afuera, ¿no? sí, Y a observar eso en el afuera. sí. Y cuando empezamos ¿Qué a ver esos símbolos hay? símbolos desde otro lado también, También. ¿no? Desde otro nivel de conciencia, dices, mira, esto no era lo que me dijeron. Claro. Y ¿Qué también me a pasa a mí utilizar- con ese símbolo también? Ahí va. Y también después a utilizarlo en nuestro favor, ¿no es cierto? Empezar nosotros también a tomar potestad sobre esos símbolos y sobre esas palabras y que en lugar de que vengan de afuera e inconscientemente nos modifiquen, empezar nosotros a ejercer ese poder sobre nosotros y sobre nuestra realidad. Me encanta la encuesta que nos puso el hacker. A hoy. ver. Amo, porque el hacker ama estos temas también, ¿eh? Está muy conectado. Nos pone, ¿qué crees? Vayan a contestar esta encuesta. ¿Estás escuchando? Contestar la encuesta acaba de parar, ya están contestando a full. Bueno, ¿qué crees que es la realidad? Lo que perciben nuestros sentidos, una combinación de percepción, algo más profundo y subjetivo. A ver, una frase que esto es ya, recontra conocido, que la realidad no es lo que vemos, o sea, sino es cómo la vemos, ¿no? Ujú. Es como, bueno, ¿qué esto, ¿no? Hay tantas realidades como observadores, como Exacto. personas ahí en el mundo. Total. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Y un poco también lo venía a decir Einstein. A mí una cosa que me vuela la cabeza es cómo decimos que Einstein es el padre de la física. Todos, incluso los científicos más reconocidos. Pero después nadie habla de lo que realmente Einstein decía y nadie aplica realmente en la práctica lo que Einstein realmente decía. Y también eran teorías. Y también eran teorías, ¿no? Exacto. Pero los llamamos el padre de la física, pero en la escuela siguen enseñando física newtoniana. Es que es bastante recortado lo que toman de Einstein. Sí, por eso. Es Toman como lo que encaja por ahí con cierto paradigma, ¿no? Claro. Y es que siempre es así, siempre se toma de cada uno lo que encaja con el paradigma del momento, ¿no? De lo que todos se ponen de acuerdo, de lo que es consensuado
como de lo que va a ser la realidad. Entonces ahí, Tal bueno, cual. se toma la información y se mete para que coincida En con esa ese paradigma. cajita, claro. Exactamente. Tal cual, tal cual. Dice acá, Es- Anis Martínez dice, el símbolo es el puente que tenemos para conectar el consciente con el inconsciente. Totalmente, totalmente. Gracias, Anis. Es un poco eso, ¿no? Es el inconsciente. Hay muchas teorías también, siempre son teorías. Yo recomiendo mucho hacer regresiones. Ujú. A mí me ayudó mucho a despertar por ahí el inconsciente, reinterpretando, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? Porque podemos decir el inconsciente es eso que está en este cuerpito acabado, en esta mirada del mundo donde nazco, muero y el inconsciente solamente es esto que mamé en esta vida. Ujú. O el inconsciente colectivo, como llama hasta Freud lo decía. A mí me da mucha risa porque, a ver, ya cuando lees Freud, lees Jung, en otras como más útil, sin pasarlo por la Ujú. universidad. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que yo leí muchísimo de Freud de hecho el capítulo del inconsciente colectivo lo estudié en el secundario Sí. para armar un trabajo práctico. No vayas a la universidad de psicología ni de psicoanálisis, lee los textos puros. Y hay un montón de conceptos que tienen que ver con esto que decimos. Después lo podemos interpretar y va a venir el profesor y nos va a decir, en realidad interpretándoles Claro. esto, según quién. Quiere decir esto. Según quién, Ujú. claro. ¿No? Claro. Es como, a mí me pasa lo mismo con la antroposofía. Cuando lees Steiner puro y después vas a una persona que te explica y te lo reinterpreta, digo, yo estoy entendiendo otra cosa. Claro. No está vivo acá para decirme qué quiso Claro. decir. Claro, Claro. ¿No? Pero los grandes canalizadores, porque todas estas personas son grandes canalizadores, por ahí tenían, cuando mirás su mensaje, cuando mirás lo que escribieron, es todo muy parecido y sin embargo está interpretado para otro lado. Como que, Claro. Igual está bueno, Para me que dispara convenga. esto, Romy, lo que decís. Hay una frase de Jodorowsky que ahora no me acuerdo, pero entre lo que decís, lo que creo escuchar, lo que escucho, está lo que no. Sí. en el medio. Claro, pero esto también está bueno porque eso, incluso si lo escucharas a Rudolf Steiner, como que también, ¿qué interpreta cada uno de lo que si tuviéramos, ¿no? Esa posibilidad? Entonces, para mí está bueno por lo menos cuestionárselo o pensar en eso. Bueno, también nuestra mirada es sesgada, porque Exacto. todos tenemos... Sí, desde lo que viví, desde mi experiencia. O sea, voy a escuchar con los símbolos que tengo, digamos, Ahí con la va. interpretación que yo Exactamente. tengo. con la interpretación de los símbolos que yo tengo. Claro. Porque seguramente Mi experiencia, lo que traje, lo que sé, lo que me dijeron, lo que... Con mi Olvidate. propio mapa, ¿no? Como en esa Exacto. mirada personal. La mochilita que todos traemos, la biblioteca. Tenemos una Exacto. biblioteca que es nuestra propia individual, ¿no? Y La para- idea es ir ampliándola cada vez más, cuestionarse lo que justamente lo que Exacto. creemos como cierto, pero en realidad nunca vamos a poder tener la mirada, o sea, tan amplia como para saberlo todo, tener la verdad. Claro. Para mí estos espacios como este, ¿no? Está bueno y a mí me invita, y el otro día creo que lo hablábamos con Dai, ¿no? De incluso a los invitados, que justamente nos abre a tener otras miradas, a intercambiar, a decir, bueno, mirá lo que estás pensando, mirá lo que nos interpela y a mí me ayuda a seguir abriendo porque claramente tengo también mi sesgo y digo, no lo había mirado desde este Ujú. lugar. Incluso con temas que se supone que conozco un poquitito más. Claro. Digo, me interesa esa manera. Yo por lo menos estoy abierta a esto y siento que también este programa tiene que ver con eso, ¿no? Para quienes nos escuchan, de poder ampliar, mirar más allá de la cajita. Después cada uno se queda con lo que elige, ¿no? Pero Claro. para O mí lo eso que es le lo momento le- interesante. o lo que le resuena en el momento, lo que le sirve, lo que puede procesar. Exacto. Hay cosas que te llegan en un momento y uno las interpreta o las utiliza de una manera y tiempo más adelante es totalmente diferente. Y está bien, digamos, porque estamos en permanente evolución y esa es la idea, ¿no? Por ahí no decir, no, yo nunca tal cosa, nunca voy a usar, nunca voy a pensar. Y la verdad no lo sé. Hoy te digo que no o que sí, mañana veré, Tal cual. digamos, y estar abierto a eso y también a veces pienso esa mirada de inocencia o de curiosidad que teníamos cuando éramos niños, de estar a la expectativa de descubrir, ¿no es cierto? Como no, ya lo sé todo, ya sé, eso no me sirve porque ya lo sé. El En asombro realidad, permanente, El ¿no? asombro, ¿no? Mira vos esto, a ver. ¿No es cierto? Capaz que después sí, capaz que después no, pero bueno, estar atento a eso y también eso te da una visión de la vida como ganas de vivir, ¿no es cierto? Y de que, a ver qué voy a descubrir hoy, a ver esto que me trae, como un entusiasmo extra por algo nuevo, que si no es como, bueno, ya está, ya lo sé todo, ya es así, no hay forma de cambiar, no hay forma de nada nuevo, Es lo que hay. Es es lo que hay. Y en realidad no, es lo que hay hasta hoy. Claro. Bueno, es ahora lo que no. elijo que Hasta haya. hoy. hasta Ahora no estoy encontrando la frase que recién la vi, pero la vi y me la acuerdo. Una Decilo, frase decilo. que justo recién acá decía que cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que escuchamos algo nuevo, no importa si estamos de acuerdo o no, algo nuevo, Sí. esto que sí, trae los invitados y demás, como que nuestras neuronas se desperezan y empiezan a hacer conexiones nuevas. Claro. Entonces,
estés de acuerdo o no estés de acuerdo, anímate a mirar otro paradigma. Yo ayer estaba viendo un documental, les contaba a las chicas, que yo sabía que no tenía que ver con mi paradigma, pero me trajo un montón de cositas, ¿no? Ujú. Como esto, ¿no? Mirar cosas nuevas, diferentes, distintas, obviamente que sumen dentro del amor. Yo siempre digo, si están dentro del paradigma del amor, si la intención de la persona que hizo el documental y demás es constructivo, sí. Si Vamos. es destructivo, yo prefiero, ahí digo no, porque hay un montón de fuerzas que se están moviendo que preferiblemente no, pero bueno, en mi opinión, como digo, no me creas, comprobar. No, y aparte de esto que hablábamos, esa voz trae un sonido y entra a nuestros canales también. Tal cual. Entonces, Ujú. también elegir lo que escuchamos. Tal la cual. imagen, ¿no? También lo que entra También. por lo visual es muy impactante. Nosotros que estamos ahora Oh. en esto, ¿no? Bueno, esto no es es como un híbrido entre la televisión y la radio, ¿no es cierto? Es como una cosa, pero bueno, la imagen, lo visual que tiene tanto impacto y que entra directamente como sin procesar, es importante lo que elegimos ver. Es que la imagen nos condiciona incluso hasta, ojo con la imagen positiva también, ¿no? Entre comillas, que es positivo y que es negativo, Claro, ¿no? Vos fíjate que estamos en las redes sociales hoy en día, que esto es hiperestimulación total todo el tiempo con el... No sé, y decís, bueno, ay, me quiero ir de vacaciones. Te vas de vacaciones, llegas a un lugar re lindo, re hermoso, pero como viste otro lugar más lindo en las redes, decís, ay, pero pará, yo podría estar... Yo conozco ahora, que en realidad no conocés, ¿viste? Las fotos de Sí, una sí, influencer sí. que sacó las mejores fotos. y las mejores- Exacto, también es un recorte, ¿no es cierto? no Está sé, filtrado. Claro, decir, yo podría estar ahora en Key Biscayne y es divino. Y por ahí llegás a Key Biscayne y las algas, porque viste. Pero no, pero lo viste en la red, entonces estás ahí, en, no sé, en Camboriú, divino, disfrutando, y decís, no, pero Hermoso. esto no es. Claro. Y nunca llegué, es como que está todo esto de, también la hiperestimulación tiene mucho que ver con el nunca llegar, con estar siempre en búsqueda de, no interna, búsqueda externa, que Sí. es tremendo, Sí. ¿no? Me acuerdo ahora una frase que decía mi amigo Basilio, que el otro día apareció Sí, un cuando genio. hicimos el programa, y él decía como esto de, como que estás en realidad buscando la postal, o sea, como que vos ver esa imagen Que viste. pero en realidad no es la realidad, nunca la vas a encontrar. No, vas a Entonces encontrar la siempre vas a estar tuya. frustrado, claro. Que para colmo la tuya es la que no ves. Claro. Porque lo te estás viendo. ¿Sabes? Total. Entonces es tremendo. Sí. Si empezás así a hilar, pero bueno, es la idea. ¿No es cierto? Que empecemos a hilar finito, que empecemos a observarnos. Tal Antes cual. de recibir a nuestro invitado, vamos a... Contarles que estamos acá gracias a la gente de... Bekim. Muy bien. Acá estamos mostrando shampoo y acondicionador dentro de todos los productos que tiene. La verdad que esto nos encanta. Quiero decirles que es nuestro favorito. Sí, el staff de Perdón, Reinas. gente de Bekim, pero ya tenemos favoritos. Sí, por eso siempre Con los mis agarramos. pelos, acá shampoo y acondicionador. Todas usamos shampoo, miren lo que son estos. Todas tenemos pelos Divinos, distintos y sí. todos usamos el mismo. Hermoso. El de Argan. Así, Súper recomendado. súper recomendado. Y también Contáctenos. tenemos a nuestros nuevos auspiciantes. Creo leerte, que son difusores y aromatizantes textiles pero infinita cantidad de aromas. La verdad que yo estoy sorprendida la Sí. cantidad de aromas que pudieron sintetizar, me encantan. Son buenísimos, son riquísimos para todo, para acompañar esos momentos, ¿no? También a veces a mí me gusta mucho poder también entender que no solamente la vista, ¿no? Los sentidos también, yo recomiendo El mucho. olfato, sí. Cuando hay meditación o cuando doy algunos cursos de meditación, siempre digo, créate tu espacio y también que te acompañe el aroma, lo sonoro, lo visual, o sea, que todo acompañe, que todo sea parte de este combo. Bien. Acá tenemos otro mensajito. Eso, ahí va, vamos. Dice, Fabián Méndez dice, buenas, lindo programa. Gracias. Vero Silva dice, aquí estamos Martín, saludos. Somos Madu, que es Nuri. Gracias, Nuri. Otra reina. Dice, buen día, reinas. Nuri, te extrañamos. Ay, sí. Así que bueno, ahí en breve ya tendremos a nuestro invitado. Vamos a estar hablando acerca de la mirada distinta, ¿no? También un poco de esto, ¿no? De la realidad. ¿Qué es la realidad? Cuestionarnos la realidad. Cuestionarnos la realidad, exactamente. Cuestionarnos el orden establecido, ¿no es cierto? Hay Sí. un orden por el que todos nos manejamos y vivimos y nos levantamos y que está establecido, bueno, está establecido desde afuera, ¿no es cierto? Lo que siempre decimos, a veces es no escuchar, que esto ya lo hemos hablado varias veces acá, respecto, ¿no? En un momento, Romy, de levantarnos temprano, del horario, de la estructura que supuestamente es la correcta, ¿no? Levantarnos a un horario, hacer determinada actividad, comer en tal horario, ¿no es cierto? Y bueno, y sin a veces prestar atención a lo que dice nuestro propio cuerpo, nuestros propios sentidos. Y además esto, ¿no? Que tomamos como, otra vez volvemos a lo de las verdades, ¿no? Tomamos como
verdad absoluta lo que algunos recomiendan. Yo no digo que no esté bien. Yo he hecho esto del club de las 5 de la mañana. Yo me he levantado durante meses, incluso en invierno, a las 5 de la mañana. Me hizo muy bien meditar, hacer yoga. De hecho, tenía una de mis mejores meditaciones fue en ese momento, que fueron 45 minutos, 50 minutos, con una meditación guiada. Me acuerdo sentada, 5 de la mañana, yo dormía, 5:30 ya he hecho yoga, sentada, con la espalda recta y no sentir que estaba sentada, que no me pese el cuerpo. No darme cuenta que estuve 50 minutos. Bueno, eso fue a las 5 de la mañana. O sea, digo que no, pero también respetar que hay momentos en los que no. Yo ahora estoy pasando por un momento de mucho cansancio. Muchísimo cansancio. Es como que a la mañana es como que siento que me quiero quedar en la cama. ¿No? Total. Respetar eso, escucharnos. Totalmente. Es que es eso, ¿no? Mientras escuchaba pensaba, está bueno. Yo lo escuché varias veces, el club de las 5 de la mañana. No soy madrugadora. Pero no sos alondra, sos búho. Soy búho, soy re búho. Pero al margen, ¿no? Porque muchas veces esto de las ideas y de lo que es de determinada manera, ¿no? Y me parece que está buenísimo, volviendo una vez más a pasarlo por el cuerpo. O sea, Romy, vos lo probaste, lo pasaste, te funcionó, y en este momento estás por ahí necesitando otra cosa. Pero me parece que no negarlo, ¿no? Claro. Digamos, decir, bueno, a ver, lo pruebo. Bueno, no me hace a mí, por ejemplo, las 5 de la mañana. Pero bueno, por ahí puedo probarlo un tiempo. No creo que lo haga por ahora, pero si lo llevo a hacer les cuento. Si algún día lo puedo hacer. Pongo este ejemplo como otros. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Abrirnos, porque... Probar cosas nuevas, levantarme a las 5 de la mañana como una aventura. Claro. Bueno, yo he hecho la aventura del hombre. He hecho las cosas más temprano. Cuando algo me interesa, lo hago. Claro, el tema es la motivación, ¿no? Yo cuando tengo que salir de vacaciones me levanto a las 4. Ay, sí, la motivación lo es y todo. Y salgo con el auto a las 4. Si tengo un vuelo a las 3 de la mañana, no duermo. O sea, no importa. Obvio que no. Yo he hecho, en una época vivía en Capilla del Monte y hay un templo ahí en Capilla, y he ido unos días a un retiro y era todos los días prácticas a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y me encantaba. Yo conecté mucho con eso. Pero ya para las 7 para mí ya estoy re arriba. Pero me levantaba un poquito antes para estar a las 7 ahí. Claro. Bueno, chicas, tenemos al invitado. Bueno, paren que saludamos rapidito. Julia Pizarro, saludos desde España. Buen programa. Gracias, Julia, saludos. Antes de entrar con el invitado, decirle que aguante un segundito. Tenemos en la encuesta 13 votos. La mayoría, el 85%, votó que la realidad para ellos es algo más profundo y subjetivo. Bien, tenemos una audiencia abierta. Tenemos igual votos de lo que perciben nuestros sentidos, que a ver, vamos a decir la verdad, todas son correctas. Y sí. A ver, ahora la trampita de la encuesta, todas son correctas, pero nuestros sentidos perciben. Y eso también es un sesgo de realidad. Yo percibo. Ahora, ¿cómo perciben nuestros sentidos? Si están programados o no, y qué cosas yo aprendí a decir que son buenas o malas. Fíjense esto, de chiquitos me han dicho que algo suave es lindo, algo áspero es feo, ¿no? Ya los sentidos también están condicionados. No, y también es ¿qué son los sentidos? Porque en realidad los sentidos no son, primero que no son los 5 que nos dijeron, mínimo son 8, y después tenemos todos los sentidos extra, ¿no? Que son los extrasensoriales. Entonces, esa es súper válida. Por eso es válida. Y la segunda, una combinación de percepción. Claro, percibimos, combinamos con esto, ¿no? Todos los sentidos. El tema es, creo, poder darnos cuenta, lo que dijimos hace un rato, que hay tantas realidades como personas. Pirandello decía, ¿no? Como que somos uno y un... Bueno, Pirandello, y también lo decía otro autor que ahora se me fue, de italiano, y Pessoa, perdón, Fernando Pessoa, que es portugués. Él decía como que somos uno y somos cada máscara que con cada persona que hablamos somos distintos sutilmente. Total. Pues nuestro cerebro está preparado incluso para condicionar nuestro lenguaje de acuerdo a lo que sabemos de la otra persona. Claro. Es tremendo. Sí. Pero somos perfectos. Somos una máquina que hila tan fino. Cuando vos entras decís, pará. Y me hicieron creer que no servía para nada. Claro, que no era nadie. Y de esto vamos a estar hablando con nuestro invitado, de qué percibimos, cómo lo percibimos, qué paradigmas estamos moviendo, qué nos cambia, qué nos sirve. ¿Somos energía? ¿No somos energía? Le damos la bienvenida a Martín. Ahí está. Hola, bienvenido Martín, ¿cómo estás? ¿Nos escucha? Hacker. Hola Martín, delay. ¿Nos escuchás? No nos escucha. Te escuchamos, Hacker, lo escuchamos. Te escuchamos. ¿Salimos y volvemos a entrar, Hacker? Así hacemos la conexión correcta. ¿Qué tal, chicas? Ahí está. Va en delay, me parece. Bienvenido, Martín. Sí. Ahora sí. Sí, las escucho bien. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a vos. Dale, perfecto. ¿Qué es la realidad? Bueno, primero, felicitar al chat que tienen, porque yo estoy muy de acuerdo con la respuesta que dieron a la encuesta. Bien. ¿Con cuál? Con la que ganó. La de que
estoy escuchando como unos rebotes por otros lados. Ahora se fue. Bien. Ahora está. No, claro, coincido, porque esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? Primero, creo que en esta vida muchos, por lo menos yo y todos los que conozco, estamos buscando esa respuesta, ¿no? Y la vida parece ser el camino hacia esa respuesta, independiente de si eso sea un objetivo alcanzable de forma factible, ¿no? El mero camino hacia esa respuesta es una gran experiencia de aprendizaje, por supuesto. Y ahí entiendo que la realidad se compone de muchas cosas, ¿no? Primero y principal, no podemos dejar de lado el que nosotros hemos sido instruidos desde muy pequeño a qué creer, qué pensar y cómo interpretar aquellos datos objetivos que nuestros sentidos recibían, ¿no? Por ejemplo, por algún motivo el color blanco lo asociamos a pureza, a que el sanitario te quiere convencer o la maestra te quiere convencer o el mismo representante religioso viste de blanco y parece que tienen un fractal de autoridad por el simple color de su vestimenta. A partir de ahí entiendo que la realidad es un producto subjetivo de un montón de condicionantes que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y también decirlo en nuestra psiquis, porque la psiquis tiene el significado antiguo que es el alma, ¿no? Nosotros a nivel de alma y a nivel de tanto consciente como inconscientemente tenemos grabado condicionantes mentales que allí nos ponen a interpretar por nosotros esto que sería la realidad. Pero lo que sí puedo decir que la realidad cada día estoy más convencido de que es algo hermoso y una aventura llena de aprendizajes y llena de nuevos obstáculos, tal como si uno se pusiera a jugar un videojuego para entretenerse, está bueno que los obstáculos vayan incrementando su dificultad, ¿no? Claro, significa que estamos en un nivel superior. Vamos pasando niveles. Por supuesto. Sería muy aburrido seguirse enfrentando a los conflictos que teníamos a los 13, 14 años, ¿no? Claro. Pero hay algo que a mí me gusta muchísimo y por eso me gusta mucho el nombre del programa que tienen, ¿no? El Rey de Copas. Porque también las estuve escuchando, vi que hablaban del simbolismo y demás, lo cual coincido plenamente, ¿no? Lo decía ya este filósofo Confucio, que decía con mucha exactitud que el ser humano es gobernado por símbolos. Y acá para mí hay una explicación muy, muy puntual, ¿no? Para entender. Yo creo que todo es una dualidad y tenemos, por supuesto, como en el cerebro tenemos nuestra parte consciente y la subconsciente, tenemos el lado cartesiano del entendimiento, la lógica, el aprendizaje duro de datos y de comprobaciones físicas, y tenemos el lado intuitivo, los cuales están representados por dos hemisferios que tienen una conexión en el medio que es la glándula pineal. Pues yo creo que tú cuando naces, por supuesto, tienes, aparte de los astros que te tocaron al nacer y demás, tienes una influencia sobre qué tipo de ser humano eres tú. Si eres un ser humano cuyo hemisferio predominante es el cartesiano o es el intuitivo. Entonces, la realidad para mí es ese camino de poder unir esos dos opuestos o poder trabajar en conjunción para descubrir primero la mejor interpretación que tú puedas darle a la información que tus sentidos recopilan. Que tú puedas tener tu propia opinión de qué significa un color blanco o qué significa una persona con corbata apretada y gafas, claro. Que tú puedas tener tu propio entendimiento y para ello tienes que, entiendo yo, hacer un camino personal que te ayude a poder analizar las cosas desapegado de tus emociones, desapegado de tus recuerdos y verlo de lo más objetivo posible. Así que para mí es fantástico esto de qué es la realidad. Y vos, no Martín, me quiero acaparar el micrófono. No, y vos, Martín, contanos, porque bueno, vos, si cuenta un poquito, en este momento vivís en Ibiza, pero naciste en Uruguay. Sos diseñador gráfico, animador digital, investigador y divulgador independiente, columnista de un canal de TV, de Canal 5. Sí, de plataformas de streaming, de Twitch, YouTube y demás, como Canal 5, hace unos años. Digamos, tuviste como una formación formal, por así decirlo, porque sos diseñador gráfico. ¿Y cómo comenzó este camino tuyo de empezar a cuestionarte esta realidad? Bueno, sí, mi formación profesional tiene que ver a las artes digitales como el diseño gráfico, animación y demás. La vida luego me ha dado otros seminarios de aprendizaje que derivaron en cualquier otro lado. Pero para mí el empezar a preguntarme acerca de la realidad que me establecía viene hace unos cuantos años con lo que fue el ataque a las Torres Gemelas allá por el 2001, ¿no es cierto? Justamente un 11 del 9, que si para símbolos hablamos, justamente el número 9-11 es sumamente importante, ¿no? Y no perdamos de vista que fue un ritual donde un 11 en dos estructuras cae colapsado frente a una figura que porta una luz, lo cual es el Lucifer, el portador de la luz, y a ese sector le ponen un nombre desde siempre en la memoria colectiva que es la Gran Manzana. No tiene forma de manzana Nueva York.
pero también la gran manzana le pega a Newton, escuché que lo mencionaron, para Ujú. descubrir la física newtoniana. También la gran manzana dicen que la mordió una mujer para desacreditar a Dios, ganamos el pecado mortal, cuando la Biblia no dice manzana. Ahí tenés un ejemplo de símbolo. La manzana tiene un simbolismo muy profundo y muy arraigado en nuestra psiquis. Pues a partir de esa situación yo me empecé a preguntar un montón ¿Puedo de cosas. interrumpirte un segundito para hacerte una pregunta? Sí, por favor. Para aclarecer, porque nosotras tenemos como un conocimiento muy parecido al tuyo y estamos como muy alineadas, pero por ahí hay gente que está escuchando y dice, ¿de qué están hablando cuando hablan de la manzana? ¿No? Expliquemos un poquito qué significa, si podemos, no sé, si te copa. Sí. Fue Va a un ser dato una que charla solté hace eterna, al azar, claro. Va a ser una charla eterna. No, pero está bueno aclararlo porque Sí, es un tema, sí. creo que es un rompedor de paradigmas este tema y es muy disruptivo y está buenísimo. Y creo que está bueno poder dar un poco de contexto porque hay una persona que está escuchando y dice, ¿de qué hablan? Si yo toda la vida entendí que, y bueno, no, invitarlos a esto que dice él, ¿no? A leer la Biblia, a entender que no se decía y por qué aparece este símbolo, ¿no? Claro, mira, te lo cuento de otra forma, te lo cuento al revés. Yo, por ejemplo, escuché, incluso en algún periodo, yo estuve en una escuela católica donde teníamos catequesis, siempre celebrábamos las festividades cual Imperio Romano, con las celebridades del Sol Invictus, y siempre tuve asociado que el ser humano, más allá que yo creyera en el mito o no, pero Ok. yo sabía que la humanidad se construyó arriba de pilares que dicen que el hombre carga con un pecado mortal porque desobedeció a Dios porque Eva mordió una manzana. Yo creo que tenía casi 30 años cuando por primera vez me di cuenta, porque no soy de leer la Biblia, pero en alguna vez por estas investigaciones, mirándola, en ningún momento dice manzana. Nunca dice manzana, es un fruto. Ujú. Entonces ahí, por eso yo siempre digo, el camino es personal. Esto puede ser un dato anecdótico, me das un mate y seguimos hablando de otro tema, o puede ser algo muy profundo donde vos te preguntes, ¿cómo diablos puede ser que han logrado grabar una información que mi mente luego la hace realidad, que es equivocada y que solo basta ir a los textos para en 3 minutos darte cuenta que eso es mentira? Bueno, Claro. ahí se usa la manzana como símbolo de un conocimiento, porque era el árbol del conocimiento, ¿no? De la sabiduría. Que ya de por sí, de nuevo, esto es un dato que puede ser anecdótico, o vos podés preguntarte, no, ¿cómo me estás diciendo que el Dios que nos creó y que nos quiere y nos ama, me impide o me castiga por querer saber? Claro. Y ahí puede empezar un cuestionamiento muy interesante, donde te vas a dar cuenta que siempre que se habla de un conocimiento escondido o un gran secreto, se pone todo dentro de una manzana, ¿no? Wow. Como este hombre, Isaac Newton, Claro. que justamente su nombre es muy gracioso, porque él con este descubrimiento de la supuesta gravedad y demás, que eso es un Teoría. tema exquisito de hablar, viene a partir de que le cae una manzana y le golpea la cabeza. Entonces él, no sé qué le habrá pasado, se sacude y tiene esta epifanía, donde revoluciona el concepto de la física toda. Pues justamente el tipo se llama Isaac Newton, que simbólicamente es la acción de Isis para el nuevo sol. Newton, mirá. Ton es el dios solar del antiguo egipcio, el primer vestigio del monoteísmo es en el culto de Atom. Mirá. No, esto Ya. no sabía. Entonces- esto es nuevo para mí. Tiene mucha De ahí información, viene el Martín. átomo. De ahí Claro. viene el átomo. Wow. Por eso vos en tu mente tenés las limitaciones bien, bien marcadas. Pensá en algo súper grande, tu mente va a ir al sol, porque te lo ponen hasta en la sopa. Y te dicen, bueno, ahora pensá en algo extremadamente chico, que es lo más chico, el átomo, de Claro. nuevo, el sol. Entonces Wow. nuestra mente está en un paradigma encerrado entre los soles que ellos quieren manejar, ¿no? Ujú. Todo muy simbólico, pero bueno, un poco es así. Y casualmente cuando sucede no voy a decir el primer atentado de falsa bandera de la historia, porque yo entiendo que han habido muchos, pero sí el más mediático, ¿no? Que fue el del ataque a las Torres Gemelas. Yo me encontré con que absolutamente todo lo que escuchaba en la televisión, todo lo que leían los diarios, los disidentes, los de izquierda, los de derecha, estaban relatando una mentira, que mis ojos veían que era una mentira, pero aún así lo repetía. Claro. Y ahí nace una pregunta que es inevitable. Preguntarme, ¿mienten por desconocimiento? ¿Mienten porque están siendo amenazados? ¿O hay algo incluso más profundo y sutil, que es el cómo se compone la realidad y también cómo se compone el que cada periodista, cada político, de algún modo sabe perfectamente qué puntos no se pueden tocar, qué denuncias no se pueden hacer y demás? Entonces, de nuevo, estás en una especie de cárcel del pensamiento, porque lo que no te permiten es pensar y discrepar. Claro. De hecho, más allá que vivimos en una época que parece de una tecnología muy avanzada, hace mucho tiempo se escribía un libro, un manuscrito que se llamaba Maleus Maleficarum. Y era una guía práctica de cacería de brujas.
Pues hoy en día ese libro Malleus Maleficarum ha cambiado sus premisas, ha cambiado sus palabras, pero no ha cambiado su función. Atacar el pensamiento disidente y evitar por cualquier medio que los seres se empoderen y que los seres, igual que en aquella época con la cacería de brujas, que los seres encontremos las soluciones dentro de nosotros y los dioses dentro de nosotros en lugar de buscarlos fuera. Y hoy cambió Por un medio de un poco, interpretador. cambió un poco el paradigma comunicacional, creo, no sé si estás de acuerdo, y hoy ya no se, hay un montón de cosas que ya no se banean, que ya no se anulan, al contrario, se ponen en el paradigma de los locos, ¿no? Claro. Y queda, bueno, siempre fue Se así ridiculiza. un poco, ¿no? Elogio a la locura, de Claro. Erasmo, siempre fue un poco así, ¿no? Esto de poner claro, ridiculizar, o decir, bueno, estos que dicen estas cosas, y mostrarlo desde ese lugar también, incluso lo hablamos otro día con una invitada, con Fer, que decía esto, fíjate cómo hasta en las películas te lo muestran, pero como son películas de ficción, queda completamente adormecido, queda como diciendo, esto no es verdad, Claro. ¿no? Entonces tu inconsciente Coincido. asocia, esto no es verdad. El ¿no? famoso primado negativo. Te lo Claro. muestran Coincido. para que Claro. esté ahí. Ya está en tu cara, está en tu Exacto, te lo cara. ponen en la cara. Totalmente. Entonces no podés decir que no te Partamos- dijeron la verdad. Claro, exacto. Tal vez limpien karma o eviten Exacto. generar karma con eso, con no mentir. Es verdad. Yo creo que los grandes poderes de la historia siempre entendían al ser humano mucho mejor que lo entendemos nosotros ahora, ¿no? Y entienden esos arquetipos del pensamiento universal que tal vez anteriormente, partamos de la base que antiguamente no todo el mundo sabía leer o escribir. Que Claro. cuando se hablaba de educación no se hablaba destinada a todo el mundo, sino que se educaba y se le enseñaba las prácticas a quienes iban a ocupar un lugar en la gestión de gobierno, de imperio, de lo que fuera. Por eso, anteriormente se utilizaban las técnicas que son del trivium y el quadrivium. Vos primero le enseñás retórica, gramática, dialéctica a una persona para que domine el lenguaje. Ujú. Y luego que domina el lenguaje, recién está preparado para empezar a recibir información. De otro modo, vos lo que estás haciendo es dando respuestas a una duda que todavía no se generó. Ujú. Claro. Y si vos me estás dando una respuesta a algo que yo no me pregunté, vos lo que me estás dando es una orden. Ahora bien, este conocimiento ellos antes lo tenían, pero nosotros vivimos en una época post-Instituto Tavistock, post-Sigmund Freud y ese gran descubrimiento del psicoanálisis como herramienta de control. Ujú. A partir de su sobrino Bernays, que tuvo la idea de utilizar el conocimiento de la psicología humana para los medios, para poder vender un producto o una ideología política, Sí, o sí. para hacer que las mujeres fumen encendiendo un cigarrillo en una marcha femenina, Ujú. todo ese poder de los arquetipos ha pasado a ser utilizado en nuestra contra. Y por supuesto que entienden esas herramientas de hechicería como el primado negativo, porque parten de una premisa muy, muy comprobable, que es si la verdad la tenés delante de tus ojos, no la vas a ver. Exactamente. Ujú. De ahí es que sale todo ese montón de cuestiones como las profecías autocumplidas o las películas de Hollywood que parece que adivinan el futuro. No es que adivinen, están preparando a la humanidad gota a gota para ir a los próximos fractales que ellos tienen preparados para nosotros. Es Mira que yo tremendo. tengo entrevistas incluso de gente del año 80, 82, 83, que gente de mucho dinero, ¿no? Como familias filantrópicas de Argentina, que al finalizar la entrevista le decían, no me estoy acordando el nombre de ella, le preguntaban, la gente de dinero, dice, ¿se preocupa del futuro o vive en el presente? Y se le transforma la cara y dice, yo pienso en el 2030. Yo quiero estar viva en el 2030. En el 2020, perdón, 2020. Porque lo que nosotros vivimos en este 2020 era algo que estaba preparado desde hacía muchísimo tiempo. No solo la situación del bichito volador No lo podemos invisible, decir. no lo Claro, podemos no, él lo sabe perfectamente. lo sé perfectamente, Claro. lo cual contradice absolutamente cualquier cosa que diga un político mañana en televisión. Claro. Cualquier cosa que un patriota hable de libertad, de nacionalismo, de etcétera, es todo mentira con esta premisa. Si yo me tengo que cuidar en una plataforma que emite de Argentina, porque una empresa internacional me censura en un nivel de legislación más básico, es porque todo esto es un teleteatro. Claro, claro. No, Bueno, Es un teleteatro que está justamente para que el ser humano no logre ese crecimiento espiritual, ese control emocional, con el cual sería literalmente imposible gobernarte. Claro. claro. Tú no trabajarías 8 o 10 horas por Total. día pagándole impuestos, mira qué linda palabra, ¿no? Te lo imponen, Sí, sí. para pagar a aquellos que atentan contra tus libertades. Es que es una locura. Sí. No se trata de que no pagamos mucho impuesto, pero por lo menos te lo retribuyen en servicios, en una buena gestión. No, las condiciones cada vez son más elevadas, el precio de las cosas más caro, y yo digo, para un poco. ¿No se supone que hay una democracia, que cada 4 años yo puedo elegir y poner
¿Quién quiero que gobierne mis intereses? Mis intereses. No, señores. Los intereses de la familia han sido vendidos y terciarizados hace muchísimo tiempo. Que tanto mi país como el país España que habito, como el país de ustedes, más allá de nacionalismos y de fronteras, está registrado en la SEC, que es la Security and Exchange Commission, donde tienen un número de DUNS para poder operar como una empresa internacional, una multinacional. Bueno, le voy a contar un dato de color que tiene que ver con esto, que es muy interesante, muy 3D, muy interesante. Esto del control también monetario, ¿no? El control a través de la moneda, a través del dinero. Esto también lo escuché que vos lo decías en un video que nos pasó Dai para que te conozcamos más, una charla súper interesante que se la súper recomiendo en YouTube. Después pasamos el link para que lo tengan todos. Me pasó lo siguiente, yo tengo una cuenta en un banco, la verdad es que yo soy independiente y Mario también, no somos los dos independientes y la verdad es que estamos trabajando hemos podido de a poco cada vez más romper un poco este paradigma y el sistema, por suerte, creo que casi los que estamos acá, las que estamos acá todas, pero sin embargo me llaman de un banco de China, no voy a decir el nombre, pero es un banco muy conocido de China. Ay, porque tenemos para darte una tarjeta de crédito sin límite, no sé qué. Bueno, dije, nunca la fui a buscar igual, pero le dije, dámela. Bueno, me la mandan, me la dan, me la habilitan, qué sé yo. Nunca la fui a buscar, o sea, no la voy a usar porque es tentador, porque es esto, es lo que pasa. Pero cuando yo me meto en la aplicación, tengo como $10.000 de crédito, o sea, más de 10 millones de pesos de crédito. Yo, que soy un NN, que no trabajo en blanco, que no tengo nada. ¿Eso qué es? Eso es dominación monetaria. Uh-huh. Es tomar el cartoncito que te va a hacer comprar un montón de cosas que vas a tener que pagar, que vas a estar ahí vas a tener que volver a entrar al sistema del que ya lograste salir. Es tremendo. Es como si escucharan mis conversaciones. Las escuchan, pitching. Esto se puede decir, pitching existe. Es tremendo. Algo tan es que justamente simple. Ellos han encontrado, acá no estamos descubriendo la pólvora, si sabemos que estamos en una civilización que el dinero todo lo compra. Claro. No porque sea una energía natural, no es que naturalmente este mundo fue creado para que todo se compre. No, es porque lo han modificado aquellos que ganaron las guerras. Claro. Han elegido este escenario de batalla, ¿no? Porque un papel es un papel. Claro. Y si vos me decís, otro tengo $2 millones en una Total. cuenta bancaria, son ceros y unos en un código binario. Otro símbolo. Tiene valor, dado que nosotros proyectamos si se quiere, una aprobación, todos lo aprobamos, entonces existe. Un consenso. Y ahí tenés otra definición de realidad. A veces la realidad pasa a ser aquello en lo que todos nosotros nos ponemos de acuerdo, más allá si es verdad o no. Sí, o si sabemos que estamos dando nuestro consentimiento para ese consenso. ¿No? Quizá se pusieron de acuerdo otros, pero bueno, creemos que es así, no nos preguntamos por qué. Por supuesto. Esta gente, hay una historia, si viste lo de la historia de la moneda, lo entenderás muy bien. Esta gente ha movido cielo y tierra para poder fundar su monopolio de emisión de moneda. Porque evidentemente ellos, generándote una deuda, son tus acreedores y el acreedor tiene potestad sobre ti. El acreedor tiene potestad sobre ti porque le estás debiendo dinero. Si tú traduces eso a un fondo monetario que emite deuda para una nación, no hace falta darle muchas vueltas. Si le sobran $1.000 al gobierno argentino, ¿va a alimentar pobres o va a pagar la deuda externa? Obvio. Ahí tenés la respuesta. Y es un ciclo muy bien diseñado, porque al igual que en mi país, no te viene un Rothschild a ponerte un arma en la cabeza a amenazarte. No es necesario. Te mandan, por ejemplo, una calificadora de riesgo, y vos como político no podés permitirte que tu país sea mal calificado. Claro. Porque cargaría sobre ti el peso del aumento del impuesto por la deuda externa. Claro. Entonces todos estamos como niños chicos, y por eso a mí me encanta el nombre que ustedes usaron como reinas de copa, estamos como niños chicos sin tener gestión emocional para poder parar a discernir qué cosa es producto de la aleatoriedad de una crisis y qué cosa es que estamos dando nuestro consentimiento para que nos pisen la psique. Y vos, Martín, porque son dos cosas distintas. Nos fuimos de la pregunta original que vos le habías hecho. Sí, pero en Quiero esto saber. digo, bueno, vos llegaste a preguntarte esto y también empezaste a encontrar todos estos símbolos en la realidad que nos impusieron de alguna manera o en esta realidad física. Claro. ¿Y cómo haces la conexión con esta realidad propia espiritual? ¿Cómo haces esta conexión entre todo lo que está pasando en la 3D, por así decirlo, y esta conexión con lo espiritual? Pues para mí es muy simple, tomando conciencia de que el mundo que habitamos es dual. Yo creo que habitamos nuestra alma, nuestra chispa divina, habita un vehículo que es eléctrico, que es nuestro cuerpo, que habita a su vez un medio ambiente que es eléctrico, que es el mundo en el que habitamos. Todo tiene dos polaridades, dos cargas, una positiva y una negativa. También pasa esto al nivel de lo que vos me estás preguntando. Entendiendo
los engaños que hay detrás de la simbología y las enseñanzas que esta gente se intenta reservar para ellos en las logias secretas o en las logias discretas, en las típicas escuelas donde vos tenés que hacer ritos de iniciación y mientras más información te dan, más tenés que sacrificar a pago, ¿no? Porque esa información no pretenden que salgan para los de afuera, para los no iniciados. Cuando vos empezás en eso, empezás a entender la importancia que tiene ese conocimiento. Y a mí, por ejemplo, yo soy uno de los casos que siempre cuento, que a mí entender toda la oscuridad que hay detrás del manejo de la simbología me atrajo hacia el mundo espiritual. Yo era una persona totalmente carente de una conciencia espiritual, profundamente atea, muy aferrado a las ideas de que un tal Albert Einstein nos explicaba la realidad de una forma muy precisa. Hoy en día pienso muy diferente, ¿no? Hoy en día pienso que la ciencia es hermosa, pero el cientificismo, que es la ciencia secuestrada, es devastador para el ser humano. Es devastador porque tiene muy malas intenciones. Por eso un niño, viste que hoy hablábamos de darte una respuesta antes que vos tengas la duda. Sí. Ahí nace Descartes, ¿no? Que decía qué importante es la duda del individuo, porque es la duda nacida de ti la que te puede mover a un buen puerto. La duda impuesta por otro te está manipulando. Claro, no da Ahora, respuestas. Si vos prestás atención, la gran mayoría de los juguetes para bebés y para niños en la primera infancia tienen que ver casualmente con las 3 grandes heridas que Sigmund Freud planteaba en la psiquis colectiva. Estas son la herida número 1, él decía, la doctrina copernicana. ¿Por qué? Porque el ser humano, a nivel bien profundo de su psiquis, no importa que creas en Dios, que creas en la Biblia o en Jesús, no importa. Pero no es lo mismo en una psiquis saberse creado, diseñado y protagonista de un entorno a creerse, como lo han sustituido, al producto de una aleatoriedad extrema y de una evolución darwiniana donde estás en cualquier sitio menos en el centro y en cualquier estado menos en la perfección. Por eso Sigmund Freud establecía que la primer gran herida de la psiquis es la doctrina copernicana. Y pruebas y argumentos para destruir la teoría copernicana es lo que más hacemos con mis compañeros semana a semana, ¿no? Porque para mí es el gran hallazgo de la humanidad, es darse cuenta que nosotros somos diseñados o pensados de algún modo y que vivimos en un entorno perfecto. Así, la segunda gran herida que él encuentra es la evolución de las especies de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque vienen a decirte que obviamente que vienes del mono, pero si vienes del mono, ¿hacia dónde vas? Y ahí entra la puerta hacia el transhumanismo, meterte cositas fuera del cuerpo, ¿no? Hace un rato ustedes nombraban el informe Flexner. La teoría evolutiva es la que permite que vos aceptes que, bueno, capaz que es verdad que hay una batalla donde microorganismos de fuera hacen una guerra dentro de mi cuerpo, entonces meto productos químicos. Esa batalla, como bien decías vos, vino a partir del informe Flexner. Cuando antes en la medicina se atendía a lo que era el pleomorfismo y se ha cambiado sustituido por esta sección de un diagnóstico totalmente material, sin tener lugar en absoluto al lado emocional del ser humano, y donde un tipo vestido de blanco te dice lo que tenés que tomar cada 8 horas, negándote las 324 contraindicaciones que puede decir. ¿Por qué tiene permiso de hacerlo? Porque, de nuevo, en nuestra psiquis colectiva hay algo que nosotros todo lo permitimos, y es cualquier cosa que empiece con industria. En este mundo material, todos sabemos, podemos no estar de acuerdo en nada, pero cuando empezamos a hablar de la industria, ahí todo se justifica. Si no, explícame, ¿cómo puede haber pobreza en un lugar donde se gastan millones de dólares en armamento y hay pobreza en el mismo mundo? Oh, porque hay una industria, porque hay una oferta, una demanda. Bueno, todo eso es una mentira o un engaño para que uno no sea lo suficientemente maduro para decir, me importa un pepino cualquier industria. Claro, y ahí también está el sesgo un poco de lo que en realidad... A ver, esto que decías hace un rato de Einstein, esto que decías ahora de las bacterias, los virus. Bueno, yo me acuerdo siempre, esto yo lo trabajé mucho en una época cuando estaba muy obsesionada con esto, con Pasteur y Bernard, ¿no? Y cómo Bernard decía básicamente esto que hacemos nosotras con nuestros hijos, ¿no? Llenarlos de bacterias, o sea, que toquen la tierra para que... Bueno, nosotras tenemos esa mirada, ¿no? Pero decía esto, y Pasteur no, en realidad los virus, las bacterias vienen de afuera y te hacen mal y hay que combatirlas. Pero lo que no se dice, en realidad, es que Pasteur, en su lecho de muerte, o sea, antes de morir, dijo, Bernard tenía razón. Entonces, ahí está esto otra vez, no es que el científico, porque el científico, la verdad yo creo que los científicos muchos canalizan y están muy despiertos. Mismo Einstein, la teoría de Einstein que nos transmiten,
no es. Él habla del tiempo circular, él no habla del tiempo lineal, él viene a romper con la física cuántica cosas que hoy no se están diciendo, no se dicen. El documental ¿Y tú qué sabes?, que yo lo recomiendo siempre porque habla de esto, de la capacidad, la vibración del agua, la vibración de las palabras, es Einstein, pero el Einstein que no conocemos, porque no tenemos acceso a eso. No. Es lo que hablamos recién, dicen, ay, es el padre de la física, pero en la escuela nos enseñan Newton. Claro. Entonces, es volver a esto, sí, porque Luis Pasteur es el padre, sí, pero Luis Pasteur antes de morir dijo, Bernard tenía razón, eso no nos están diciendo. Entonces ahí volvemos a esto que decías hace un rato, de la comunicación, de las intenciones. Creo que es poder ampliar la mirada y Sí, poder... y también saber que estamos parados desde un paradigma. Saber que es algo, un consenso en el que alguien se puso de acuerdo para darnos determinada información. No es la verdad acabada y absoluta. Pero no te lleva a cuestionarte esto, ¿no? Decir, che, pará, me cuentan todo sobre Pasteur, pero no me cuentan que al final, antes de morir, dijo, Bernard tenía razón. Me cuentan todo sobre Einstein, pero no me cuentan que él hablaba... en general de... no accedes a esa información. Claro, pero es... Si no investigas, si no te preguntas, no llegas a esa información. No llegas a la contradicción que te hace preguntarte. O Freud, lo mismo que está contando él, ¿no? De Freud, que decíamos hace un rato. No nos cuentan lo que realmente canalizó, dijo Freud. Nos cuentan lo que estudiamos en la facultad después de haber interpretado los textos con una mirada, con una... Pero es esto también, la información... Porque no nos educan, Claro. no nos educan para saber, no nos educan para crecer el espíritu. Por el contrario, nos educan para minimizarnos y acrecentar esa psiquis, esas heridas en la psiquis. Por eso nosotros, el sistema educativo que recibimos es un sistema que fue diseñado a pedido del ejército de Prusia para la orden de la Compañía de Jesús. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo jesuita prusiano que aplica el trauma, el dolor y la humillación para establecer doctrinas, que no permite la réplica, porque vos lo sabés de chica, no importa la edad, vos no podés cuestionar a la maestra y si no te vas a la dirección. Pues Totalmente. eso es un capítulo del Maleus Maleficarum hecho para niños, Claro. ¿entendés? Por eso ahora no, pero te podían poner en la esquina con orejas de burro, con gorritos de burro, porque la humillación y el trauma son un paso preciso para vos poder establecer una doctrina a presión. Es que A mismo presión. la herida primaria que se da cuando nacemos, ¿no? En este sistema nacemos y nos ponen una luz blanca, taca, taca, no se paran de nada, mato. Esa herida primaria es la que genera el consumo. O sea, cuando yo carezco de ese pequeño contacto con la mamá, esa carencia chiquitita que decimos, no, pero nació en una super clínica y no sé qué. Esa pavada. Y te ¿te parece? pinchan a los 2 segundos. Pero más allá de eso, ya el hecho de que naciste con una luz blanca, con sonidos, con ruidos, con disruptivos, con mamá mamá está atada en una camilla porque o no, ni siquiera, por ahí me sacaron, me lavaron y después Sí, esos sí. segundos, Ya está, te marcaron. herida primaria, consumo. Ya está, salí de ahí. ¿Cómo salí? Claro, ¿cómo salís de ahí? Reprocesando. Y otro ¿no? tema muy importante es la velocidad con la que te educan para cortar el cordón umbilical, ¿no? O sea, Ya. el apuro que tienen para desconectarte de ese templo, de ese Total. portal, ese número 13 que trajo. Ese es el producto de la alquimia, donde algo que pertenecía al mundo de las ideas o de las energías, que era tu esencia, se hizo carne, Bueno, se hace materia. Eso es A un mí me proceso pasó alquímico. con mi segunda hija que yo decidí guardar las células madre, ¿no? Y la chica que estaba ahí le decía al médico, no cortes el cordón. Y el médico, no hay que cortarlo, no cortes que tengo que guardar las células madre, o sea, se tiene que dar un flujo, se tenía que dar un flujo en ese momento natural. Y el médico quería cortar y la chica, yo estaba ahí, y decía, no cortes el cordón todavía, esperá. Le decía, esperá porque tengo que Hay algo- sacar con la inyección, no sé qué, bla, bla. Y Hay el algo tipo- que es muy crudo, pero que no está mal planteárselo. Si yo te digo que existe, por ejemplo, la industria financiera, que los bancos ganan dinero prestando dinero, ¿no? Generando deuda. Claro. Es lógico que hagan publicidad y promocionen que la gente necesite dinero. Obvio. Es lógico. Cuando hay una industria de armamentos, y es bastante lógico que busquen cualquier excusa para ir a la guerra. Ujú. Claro, Pues tenemos una industria farmacéutica. claro, Sí, sí. es así. Tenemos una industria farmacéutica y esta gente sabe muy bien, como bien decías, para rescatar lo de Bellams, el entorno lo es todo. A nivel de la célula, el entorno de la célula te puede producir la enfermedad. A nivel de ti, tu cambio en el entorno afecta el cuerpo y lo puede enfermar, ¿no? Por eso te puedes resfriar. Te han convencido que cuando te resfrías te agarraste el virus del resfriado, el virus de la gripe. Pero justo ese bichito te apareció justo el día que estabas con el pelo mojado y el culito desabrigado, ahí te entró.
Entonces, ¿qué tienes que pensar? Que los bichos están esperando ahí viendo que tú cometas una desatención No, y esto, para invadir y atacar esto tu cuerpo. con No, Bren, señores, nosotros habitamos un cuerpo perfecto, que ya el claro, doctor Hammer lo explicó de Claro. forma científica, dando inicio a la nueva medicina germánica, Claro. donde nosotros, nuestra psiquis, la mente y el órgano, forman una triangularidad, una trinidad que van en armonía y que solo tienen una misión: proteger esa chispa divina que eres tú. Martín, una Protegerla. pregunta que me viene, esto que justo trajiste medicina germánica, justo Bren es biodecodificadora, yo estoy terminando la formación en biodecodificación ahora. ¿Por qué pensás que hay países? Porque mi hermana hizo un doctorado, mi hermana es bióloga también, se fue a Alemania, genetista, ella se fue a Alemania a hacer un doctorado y en Alemania le hablaron de la epigenética, cosas que acá no, y hablaron de la medicina germánica. ¿Por qué pensás que hay países que sí permiten por ahí introducir estas miradas en su formalidad y otros no? ¿No? Que hay una intención ahí. ¿Por qué pensás que por ahí en Alemania sí? Igual, para hago una aclaración también, Hammer fue muy perseguido en su momento En en su Alemania. momento, sí. Le sacaron el título, lo amenazaron, o sea, no fue. Pero ahora es como que está muy aceptada, Ahora actualmente ¿no? sí, Claro. pero fue un camino también. Sí, post-mortem. Post-mortem. Claro. La verdad que esa respuesta es una opinión muy mía, ¿no? Muy personal, porque no tenés cómo comprobarlo, pero yo creo que eso va mucho por la idiosincrasia que tiene cada pueblo, ¿no? Ujú. Cada población. Yo sé que a Uruguay hay 3, 4... A Uruguay, si vos le cobrás un penal mal cobrado en el Estadio Centenario, se te revoluciona el mundo entero. Claro. Pero si de repente le confiscás toda la información acerca del líquido amarillo de Andreas Kalker, capaz que ahí no se mueven. Ujú. Claro. Pues calculo yo que en diferentes países que tienen otras pasiones, se tiene que manejar con otros valores, pero bajo ningún punto de vista creo que sea porque las indicaciones desde arriba son diferentes. No. Ok. Lo que sí son adaptadas, levemente adaptadas a la idiosincrasia de cada pueblo. Por ejemplo, vos podés hablar de un refresco súper famoso que todos sabemos que es malo para la salud, pero no en todos los países tienen los mismos componentes. Claro. Hay países que está prohibido tal componente y tal otro. No puedes ahí decir, no, es porque Alemania no están en el orden mundial. Mira, ¿tienen deuda externa? ¿Tienen presidentes de la orden masónica que se aseguran de incrementar la deuda externa? Pues sí, son todos parte del orden mundial. Ujú. Porque Pero- cuando llega la ley, la que de verdad manda, como por ejemplo fue la orden del pinchazo, hasta el Dalai Lama se Ujú. pinchó. Ujú. Hasta los Yo testigos de no. Jehová, los testigos de tampoco. Jehová que son capaces de morirse por no recibir transfusión sanguínea, se las ponían de a tres. Claro. Claro. Entonces hay algo que nos gobierna en la mente, sin duda. Pero entonces, digo, viendo esto de que también se adaptan de alguna manera un poco a la idiosincrasia del pueblo, quizá es también para pensar que si empezamos todos a despertar y todos a unirnos, de alguna manera, al menos en parte, nos tendrían que escuchar o tendríamos que poder modificar. Totalmente. Me gusta mucho entender esas leyes herméticas que te explican que como es adentro es afuera, ¿no? Ujú. También dándole validez a lo de Bellams, el entorno lo es todo. Entonces, hay una realidad, lo que vos tenés dentro de ti, también hablando del poder de la manifestación y demás, ¿no? Lo que vos tenés dentro de ti lo replicás en tu exterior. Así como lo que está en el exterior replica de algún modo dentro de ti. Esta gente lo conoce desde hace mucho tiempo. Lo que han hecho, en vez de destruir nuestro entorno, nos han destruido a nosotros. Nos han atacado a nosotros, nos han gobernado en escasez y en miedo para que generaciones más tarde nosotros reproduzcamos un entorno de escasez y de miedo. Porque vos mañana te puedes encontrar con gente que consideras muy inteligentes, pero hay un par de temas de esto que no le vas a poder tocar. No. No van a querer. Porque no importa su estado económico, no importa cuánto estudió, hay un tema energético que tiene mucho que ver, supongo yo, con la capacidad de mirar hacia adentro, ¿no? Y reconocer los patrones que tenemos establecidos. Hay ahí como unas cadenas mentales que son las que imponen y las que condicionan nuestro pensamiento. Así que sí, creo que nosotros, haciendo un camino de trabajo interior, podemos comenzar a manifestar en nuestro entorno algo parecido a lo que tenemos dentro. Es algo que yo experimento muchas veces cuando me reúno con mis compañeras, cuando hacemos un evento, cuando nos juntamos con seres afines. En esos momentos no hay preocupaciones. Martín, y si pudieras darle un mensaje a las personas que están escuchando, ¿no? Como esto que acabas de decir, pero por ahí algo más, algo que vos dijeras, esto es realmente lo que yo quisiera rescatar en una frase, en una frase, algo que vos digas, esto no puede no decirse. ¿Qué mensaje le transmitirías? Se me ocurren muchas cosas, pero una puntual, ¿no? Ujú. Creo que podemos definir al ser humano como algo que funciona en esos 4 cuadrantes, 4 arquetipos que tienen que ver con la política, religión, la ciencia y la economía.
Nosotros podemos analizar el mundo de hoy y ver que pareciera estar muy mal en todos los aspectos, porque claro, justamente esos 4 cuadrantes han sido secuestrados y son utilizados en nuestra contra. La religión, yo creo que está muy bien creer en algo superior, está muy bien creer que somos algo diseñado, pero te la gobierna un jesuita, que es completamente representante de una institución atea. Para mí el cristianismo, el Vaticano es una institución que promueve el ateísmo, literalmente. Es lo opuesto a lo que uno entiende por religión. Luego te vas a la economía, también lo gobierna las dinastías Rothschild con su deuda externa perpetua. Te vas a la política, pues con la deuda, con el dinero compran a los políticos, ya está gobernado. Y te vas a la ciencia y te la manejan también los jesuitas. Entonces todo esto que parece un lío tremendo, yo se los puedo decir, investiguen quiénes son y qué representan la orden de los jesuitas, que son las que están detrás de los 4 cuadrantes, para empezar a quitarle miedo y a darse cuenta que es un engaño muy burdo, muy básico, y que nosotros tenemos, dentro del crecimiento y del entendimiento personal, tenemos el cómo deshacer esa hechicería. Literalmente, el miedo es algo que se le puede perder, por eso se llama iluminación, ¿no? Le dice, sos un iluminado. Bueno, iluminado en el sentido de que arrojás luz sobre allá donde hay oscuridad. Por lo tanto, perdés el miedo. Y sin miedo, cambiás completamente el paradigma. ¿Y cómo se comienza? ¿Se podría decir que podemos empezar a hacer a pesar del miedo? Porque, a ver, trabajar el miedo a veces es como medio, cuesta un poco, ¿no? Venimos programados de tantas generaciones. Sí, y primero quizás reconocer que tenemos miedo. ¿Dónde está ese miedo, no? ¿Por qué no nos queremos preguntar a qué le tenemos miedo? Porque a veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Cualquier terapia empieza por un buen diagnóstico. Y para que el diagnóstico sea objetivo, vos por lo general le preguntás a un médico que es un tercero. En este caso no tenés que ir al médico, tienes que ser tú tu propio juez y preguntarte, ¿tú eres capaz de autodiagnosticarte? Porque no te va a gustar lo que señales, ¿eh? Me gusta esa frase que dice que el mayor tesoro el mayor recompensa está en aquella tarea que estás evitando y que quieres evitar, porque es la incomodidad. Por eso se llama que el camino del héroe empieza por salir de la zona de confort. Entonces sí creo que lo primero es aceptar que tenemos miedo, que no es nuestra culpa, porque nos han adoctrinado en base a la escasez y al miedo. Y una vez que vos empieces a arrojar luz sobre ese miedo, va a empezar a suceder la motion, ¿no? El movimiento, porque justamente el miedo es lo opuesto al amor. Es la misma energía, pero en su polaridad opuesta. Exacto. ¿Por qué? Porque el amor te motiva, te impulsa, te hace hacer. El miedo te paraliza. Te frena. Entonces no, lo primero que hay que hacer es quitar el miedo. Quitar el miedo, quitar de pensarnos de ese victimismo de todo lo que nos está pasando, todo lo que nos hacen. Vale, en el fondo, es verdad que esa casta política que está ahí para entretenernos, de algún modo es el reflejo de nuestra sociedad. Porque es a la sociedad a la que no le importan estos temas. Salvo pequeños sectores que por suerte cada vez son más. Pero hay que partir de ahí, de reconocer que te guste o no te guste, sin vergüenza ninguna, pertenecemos a una especie que en su gran mayoría van a preferir la comodidad y la mentira antes que la verdad. Vos podrás decir, qué mala noticia que estás dando. No, señora, te estoy diciendo que eres tremendamente especial por caminar un sendero diferente al que te propone. Mientras menos seamos, más especial eres. Y Martín, contanos, porque en breve vas a estar cerquita, vas a estar en Chile. Sí. Estamos invitados para Santiago de Chile, que vamos a hacer un congreso llamado Religare Chile, los días 26 y 27 de abril. Invito a todo el que quiera acercarse, va a ser multitemático, van a venir 11 expositores de México, Argentina, de España, Uruguay, y para compartir 2 días seguidos de hasta 10 horas de presentaciones con sus descansos y demás. No va a ser tedioso. Y nada, y es uno de esos casos donde intentamos traer, de nuevo, hacer un poquito de alquimia, de traer ese mundo de lo virtual, hacerlo materia y poder disfrutarlo, porque en este mundo que es muy mágico y que la gente de arriba lo comprende, nosotros también tenemos la capacidad de hacer magia, tenemos que hacerla, tenemos que reclamar la potestad, no pretender que alguien te la dé. Y ahí va el tema, ¿no? El tema de, yo creo que el gran secreto es eso, es la madurez para alcanzar algo que todo el mundo carece o mucha gente carece, que es el manejo emocional. El manejo de las emociones. Por eso el nombre de ustedes, que supongo que lo tienen presente, el rey de copas se suele estar sentado en un trono sosteniendo una copa de líquido, sin derramarla. Porque tiene control sobre el líquido, control de las emociones. Y esa es la sabiduría más alta, la sabiduría de la empatía, porque uno, mediante el control de las emociones, puede realmente ser un humano. ¿Humano en qué sentido? En el que human, me gusta esa referencia a que somos los hombres que tenemos capacidad de manejar nuestro tono
el tono vibracional que nosotros emitimos. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Porque vos con el control de tus emociones controlas el valor de pH de tu cuerpo, que tienes un +7, -7, y eso transforma tu estado en un sistema alcalino o en un sistema ácido. Pues tú sabes bien que recién comida o en plena digestión, un mal pensamiento, una mala emoción, te corta la digestión y te hace pasar mal, porque te acidifica la sangre. Sí. Pues ese pequeño ejercicio que lo tenemos de siempre, que lo sabemos, extrapolalo a todo lo que te puedas imaginar. Todo el mundo que habitamos tiene en nuestro libre albedrío, si se llama, ese pequeño control del tono, de la vibración. Nosotros podemos hacer magia y somos los únicos seres, creo yo, que podemos controlar ese tono de forma consciente. Es increíble y creo que, bueno, un poco, nada, sin ir más lejos, estaba al principio, no sé si escuchaste que estábamos hablando de Tony Robbins y sus encantamientos, qué sé yo, pero es un poco eso, animarnos a confiar en la vibración de nuestras palabras, a confiar en que cuando hablamos, ¿no? Con intención, con fuerza, creérnosla. Yo trabajo mucho, tengo un programa que se llama Diosa Álmica, y yo trabajo mucho con esto, a las chicas con las que trabajo es, por favor, créete perfecta, créete creadora, sos creadora, ¿no? Creer en nuestro poder, en el poder de nuestras palabras. Sí, de todo. En nuestro propio poder. De realmente... Imagínate que, Sí. que llevándolo al tema sanitario, los médicos te reconocen que existe el efecto placebo, ¿no? Totalmente. Pues ahí tienen un jaque bastante mate a todo lo que es la teoría. Claro. Pero Te dicen existe una el cosa, pero efecto después, placebo. claro, te reconocen que existe el efecto placebo. Entonces, Es que- ¿para qué me la da la pastilla? Claro. Claro, totalmente. Entonces trabajemos con el efecto placebo, trabajemos con la mente. Bueno, gente, Martín, se ¿nos fue. querés dar tus redes sociales para que las personas puedan buscarte? ¿Cuál es tu Sí. canal de YouTube? Vale, sí, yo no tengo plataforma de YouTube, Ah, ok. soy visitador de medios, Ok. pero uso Instagram y Facebook. En Facebook estoy con mi nombre, Martín Rodríguez Vilches, y en Instagram aparezco como Sacunetti, con K, Sacunetti. Sí, Sacunetti, lo van a encontrar en las redes de Reinas de Copas, lo arrobamos para presentarlo, así que lo van a poder buscar ahí. Vayan a la publicación de las historias, ahí lo van a encontrar. Bueno, Martín, la verdad, muchísimas gracias. Me quedé con- Es un placer. Con ganas de Sí, más, ¿no? la verdad que sí. Tenemos que ir a Chile. No, me quedé con ganas de seguir escuchando. Tienen que venir a Chile, Y no sé si que vamos a podrás estar hablando. pasar por acá cuando vayas para Chile, una escalita en Buenos Aires. Tenemos ya, la agenda va súper apretada, Sí, obviamente, imagino. porque vamos por poco tiempo, y la idea es hacer Chile y Uruguay, ¿no? Que también me va a tocar acompañar un poquito a algunos colegas que tenemos por allá, por ejemplo a Gustavo Salle y demás, que va a estar luego de haber asumido su banca en diputados. Yo tengo una cercanía importante con él porque compartimos el mismo enemigo, así que... Podríamos hacer una vamos a estar por entrevista, ahí en ¿no? Uruguay Es, 4 o es 5 días. interesante. Podemos ir a Uruguay, si no. Es interesante Eso esto que sería traes, o sea, genial. Algo vamos a hacer en Uruguay. un político Evento que o algo acaba vamos de a- asumir como diputado que tiene esta mirada. Qué interesante. Podríamos Sí, conectarnos con él. está por asumir, creo que Ah. asume en marzo. Pero sí, Gustavo Salle fue de forma profesional un abogado penalista que durante 15, 20 años yo lo escuchaba denunciando a todos los políticos por actos de corrupción con carpetas totalmente serias. Ujú. Y todas sus denuncias eran archivadas y los medios de comunicación lo presentaban como un loco. Claro. A medida que yo fui tomando conciencia y demás, empecé a ver una sincronicidad entre sus denuncias y lo que yo entendía. Así que puedo decir que tenemos en Uruguay, que yo conozca, el primer político, el único político del mundo que pueda hablar de realmente el problema que tiene la nación. Y es el mismo que tienen ustedes y el mismo que tienen todos los Sí, países sí, del mundo. por supuesto. La maldita deuda externa usurera. Por supuesto. Porque, de nuevo, seamos adultos. No importa cuánto más recaude el Estado, mientras tengas un grifo abierto que está pagando los intereses de una deuda externa. Ni siquiera estás la pagando deuda. la deuda, Ujú. pagás los intereses perpetuos. Entonces, eso es inconstitucional, está mal visto hasta este mundo católico cristiano, pues hasta en la Biblia está prohibida la usura. Ujú. Pero bueno, es Entonces, es esta tomemos- incoherencia que si no existiera la incoherencia no estaríamos gobernados por nada. O sea, justamente si fuéramos coherentes Seríamos seríamos libres. Esa Claro. es la palabra. Y yo creo que la coherencia es justamente una palabra que define muy bien esa interacción entre los dos hemisferios, entre lo lógico cartesiano y lo intuitivo emocional, entre lo consciente y lo subconsciente. La coherencia es la que te va a permitir un balance correcto, porque, de nuevo, coherencia. No quiero ofender a nadie, pero el mundo occidental está basado sobre los pilares de un supuesto libro que habla de un Dios todopoderoso y todo amor.
no hay dos frases seguidas que no hablen de asesinato, genocidio, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, por eso, ¿por dónde empezamos? Pues cuestionando lo que creemos. ¿Sos católico? Pues andá y lee la Biblia. Bueno, ahí tenés, por ejemplo. Lean Connie Méndez. También. Y vean cómo van a mí me encanta Connie Méndez porque agarra los mandamientos y dice, no chicos, no son esto, por favor, y los destruye. Yo ni o sea, siquiera, obviamente no pretendo dar una inclinación hacia ninguno de los lados, pero estaría bueno que la gente sepa quiénes fueron los cátaros, qué presentaban los cátaros, por qué venían esas luchas, que de nuevo, yo no estoy defendiendo la postura de los cátaros, yo no creo que este mundo sea que nuestro espíritu está encarcelado en la materia. No me gusta ninguna de las dos polaridades. Me parece que la materia que estamos viviendo hay que agradecerla, es hermosa y es mágica. Y el mundo espiritual es hermoso y es mágico. Conjunción de los dos es el gran secreto, en todo sentido. Entonces, repito, ¿qué te planteaban los cátaros y demás? O el gnosticismo te decía, no hay que buscar la salvación del espíritu mediante seguir las doctrinas del pastor, sino mediante el autoconocimiento, porque el espíritu se libera mediante la gnosis, ¿no? Entonces, esa herramienta, ya que todos sabemos leer y todos sabemos cuestionar, la podemos poner en práctica mañana mismo, sin la necesidad que un intérprete te vaya explicando o guiando por donde ir. Y mucho menos si ese intérprete se hace llamar pastor, ¿no? Claro. Porque yo no soy oveja. Claro. Tal cual. Es súper interesante. Hay un montón para decir, te escuché hablar de la materia y es como todas las cosas que no se dicen, como que en realidad la materia de todo el mundo, si la pudiéramos resumir, o sea, comprimir y hacer materia real, sería un terrón de azúcar. O sea, todo el resto no es materia, pero sin embargo percibimos como materia. Claro, energía, claro. Es Sí, es tanto. para hablar infinito. Y esto es, si te gusta la palabra ciencia, esto está constatado, o sea, está Sí. y sin embargo no se dice, o sea, es todo esto que hablamos, ¿no? Como O hablabas de las flores de Bach, de cuando hablabas que al líquido le queda la vibración de la materia. Claro. El mismo concepto de la homeopatía, ¿no? Que vas diluyendo, pero en esencia lo que queda es la información. Y eso es importante, porque de nuevo, reinas de copas, las emociones están en el líquido, porque el líquido tiene esa estructura del agua pi, ¿no? El cuarto estado del agua, que literalmente graba información. Información. Entonces vos entendés, si vos en tu cuerpo tenés un 80% de líquido, por decir un número, sos gran parte agua, y el agua guarda información, qué importante es cómo tú te hables, cómo tú te expreses, cómo tú te piensas. Tal cual. la base. Afecta directamente la materia. Véanse los experimentos de Masaru Emoto. Masaru Emoto. Bueno, ese Claro. documental, vean, no sé si vos lo buenísimo. viste, What the Bleep Do You Know? ¿Y tú qué sabes? Es un No lo documental muy interesante, que obviamente está esto, que realmente es un documental donde entrevistan a diferentes científicos, a diferentes físicos que trabajan por ahí con la física cuántica, a psíquicos, a psicólogos, y que realmente te muestran cómo, me pareció súper interesante porque hablan esto, ¿no? Del agua, y hablan de cómo podés pasar, muestran como de un estado de depresión, de malestar, no sé qué, a un estado de felicidad plena y absoluta, simplemente percibiendo las cosas diferentes, mezclados con experimentos, como que en la universidad tal, hoy tenemos un objeto en dos lugares, no son dos objetos distintos. Es un objeto, no puede ser, vayan y véanlo. Pudimos lograr eso, no se dice, está en este documental. Este documental está en YouTube, no Sí. está en ninguna plataforma, no sé qué, pues, No. y en YouTube lo encontrás medio en una calidad media, pero búsquenlo. What the bleep do you know? Es tremendo, porque habla, entrevistas científicos. Yo soy no sé qué de la universidad de... Científicos que se atrevieron a cuestionarse, ¿no? pero que están obviamente hoy como en esto, tienen el espacio universitario, pero no tienen prensa. Claro. Obvio. Entonces, te Totalmente. doy el espacio, Es que- investigá. Claro, pero no te vamos a difundir. Claro. Nadie va a saber. Cuando uno empieza a pensar a fondo, ¿no? Desde cómo funciona un ordenador, cómo llega Internet de un continente a otro de forma súper rápida, o sea, no hay forma cartesiana de explicarlo. Acá Vos nos me están podrás dar las diciendo- fichas técnicas, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que suceden en este mundo que no se pueden explicar de otra forma que no sean magia. Claro, lo que cual. pasa que, claro, te vino un Albert Einstein o otro o algo así y te establecen cómo normalizar hablar, por ejemplo, de la velocidad de la luz. Y Claro. le ponen un número, Claro. lo cuantifican. ¿Cómo podés medir la velocidad de lo más rápido del mundo? Si es lo más rápido del mundo, no existe objeto que lo pueda medir, Claro. pero te pusieron un nombre, ya te lo trajeron a lo cartesiano. Claro. Entonces, en función de eso es que nos van limitando. Cuando empezamos a abrirnos a esa cuestión mágica de cosas que tal vez como seres humanos no tengamos que entender, simplemente que disfrutar, vamos a avanzar muchísimo, no solo en ciencia, sino en salud, en conocimiento y en todo. Tal cual. Pero claro,
El problema es para los que quieren limitarnos, no para nosotros. Nosotros somos expansivos por naturaleza. Ay, Martín, me El encanta. trabajo lo tienen ellos que tienen Es que tremendo y tengo un montón de lee los mensajes. mensajitos. Claro, pues tengo un montón de mensajes. 11 y 11 en este 11, nos momento. tenemos Mirá, que ir. hablando de símbolos. Pero, Bueno, mirá, tremendo, 11 y 11. Bueno, nos ponen volada de cabeza. Hola, besos a Martín. Nos ponen con respecto a estar en contacto con las bacterias. Esto es medio viejo, pero lo traigo. Con respecto a estar en contacto con las bacterias, el primer calostro de la leche materna tiene el bacilo de Koch, que se supone es responsable de la tuberculosis, para pensar. Bueno, Martín, simbolitos, te ponen bravo Martín, corazoncitos. También están diciendo que el Pacha va a estar presente en el Congreso, estos de antes cuando estábamos hablando. Cuando yo leo los mandamientos, ¿no? Los mandamientos son para ellos. Bueno, excelente, aplausos, Julia Pizarro, Vero Silva, Anis Martínez, Ernesto Fraulero. Nos ponen que el documental es muy bueno, que lo vieron. En Uruguay te esperan con un asado. Con asado y charla de fogón, ya te ponen. Vamos Ernesto. todos. Hay una cantidad de mensajes hermosos. Me encantó esta charla. De hecho, me quedo con muchas ganas de poder seguir ampliando, ¿no? Por ahí la próxima hacer otra entrevista más específica, elegir Sí. un tema más chiquitito y hablar sobre ese tema y darle. Por ahí en un momento, bueno, en un tiempito, cuando te puedas volver a acomodar en este horario, si querés volvemos a hacer una charlita. Me encanta. ¿Cómo no? Sería un placer. Pero sí, van a encontrar con que mientras más indaguen, siempre van a llegar a ese mismo fractal, a un mensaje que desde siempre nos trataron de transmitir mediante los mitos y los relatos, que es la unión de los opuestos, ¿no? Trabajar en la unión de los opuestos, sea los hemisferios, o sea conocer el subconsciente, o ir a buscar esa parte, ese animus o ánima que cada uno de nosotros tenemos, como esa conjunción de las dos polaridades. Es importante, por eso también hoy escuchamos hablar mucho de, por ejemplo, la llegada del supuesto Mesías, que en el mito es importantísimo que él construya nuevamente el templo de Solomón. A mí me gusta siempre parar en la frase, porque Solomón también se refiere, según la palabra, la energía del sol, la energía masculina, la energía de la luna femenina, y en el medio la carga vibratoria, el Om. Sol, Om, On. Entonces cualquiera que pueda unir los opuestos tendrá el manejo emocional, sostendrá la copa de una manera que puede controlar la vibración. Y cuando tú controlas la vibración, afectas la materia a tu piacere. Claro. Por eso se dice que el camino del héroe, cuando uno retorna a casa, consigue lo que se llama el título del amor fati, que significa el amor al destino. Porque cuando vos controlás el Om, el destino es producto de lo que deseás. Y no hay nada que temer. Tal cual, cuando nos subimos a la ola de... Bueno, me encanta este libro del Deepak Chopra, el sincrodestino, que estoy leyendo ahora, como esto de una vez que aprendes a sentir, a escuchar, a conectarte con tu intuición, a darte cuenta que en realidad esta magia que decías, te subís a esa ola y la empezás a andar y todo fluye, no hay esfuerzo, no hay, es todo lo contrario de lo que nos enseñaron. Gente, nos tenemos que ir, tenemos que despedir a Martín, se nos fue el programa, voló así, Martín. Martín, es un placer, la verdad que gracias por tu generosidad, por tu humildad, me contestaste enseguida, la verdad, muchísimas gracias, estoy muy agradecida y muy feliz de tenerte. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, un placer acompañarlas y se repetirá sin duda, no habrá problema ninguno. Y nada, el mejor de los éxitos, suerte no necesitan, porque la suerte es algo que manejan cada uno, y me gusta mucho el proyecto, así que Gracias. a crecer. Bueno, muchas gracias, nos veremos pronto entonces. Chau Martín, estábamos hablando con... Estábamos acá entrevistando desde Ibiza, en realidad, un uruguayo que está viviendo allá en Ibiza, a Martín Rodríguez Vilches, o Vilches, no sé cómo es, pero que nos está hablando sobre qué es la realidad, estábamos hablando sobre estos cuestionamientos. Se nos fue el programa, pero lo disfruté un montón. Sí. Escuchar estas cosas, a mí mi mente esté como en un Vuela, spa. ¿no? Sí, es espectacular. Después podemos decir si estamos de acuerdo o no. Es pero otra cosa. Me encanta esto de poder permitirnos escuchar lo distinto. Tal cual. ¿No? Bueno, ¿por qué estamos acá? Gracias a la gente de Bekim. Bekim. Muy bien. Mostramos nuevamente acá el shampoo y el acondicionador sólidos. Que usamos. Fanáticas acá del programa. Y tenemos también a nuestro nuevo auspiciante de Creolerte, hermosas y fragancias espectaculares, variadas. Tenemos los difusores y los aromatizantes textiles, que nos encanta para ponerle a todo. Espectaculares, los aromas increíbles que tienen. Y obviamente
ahí donde estás viendo en la pantalla, escaneas el código ahí de Bekimi y ves todo el catálogo completo, todos los productos que tienen, los perfumes capilares, los protectores térmicos, toda la línea de shampoos, cremas de enjuague y tratamientos capilares, pero nosotras obviamente estamos paradas firmes que nuestro favorito es el shampoo y el acondicionador sólido De Argan. no testeado en animales, obviamente cruelty free, sin parabenos, de Argan, que funciona para todos los cabellos. Fíjense los pelos distintos que tenemos y todas lo usamos y nos va bien a todas. Así que lo súper recontra recomendamos, como siempre. Bueno, si te gustó lo que viste, suscríbete a este canal que vamos a estar moviendo mucho. Quiero contarles que hoy no, pero sí, hoy están los chicos de Dando Cátedra a la tarde y que los miércoles, que estamos nosotras a la mañana, de 9:30 a 11 de la mañana, hora argentina, tenemos también a la tarde a las chicas de Hacerse Cargo, a las 4:30 de la tarde hora argentina, que también ellas hablan de astrología, hablan de numerología, hablan de interpretación de sueños, bueno, todo este mundo brujístico, como decimos nosotras. Y más tarde, a las 7 creo que están, sí. ¿No? Sí, a las 7 hora argentina, 7 p.m. hora argentina, están las chicas del arte de vivir, que también, ¿no? Toda esta mirada, cómo fue, yo lo estaba pensando recién cuando lo escuchábamos, a Martín esto del OM, ¿no? El arte de vivir también es muy perseguido y no es lo que podría ser como empresa, porque la realidad es que hoy ya es una institución, porque es muy perseguido en el mundo occidental, pero muchísimo. Ellos han encontrado una manera de entrar en las empresas con todo lo que es el burnout, el manejo de emociones y de estrés, pero cuando ya empiezan a hablar de silencio, cuando empiezan a hablar de manifestación, de OM, que ya empiezan a ser perseguidos y han dicho cosas terribles. Yo no sé si serán verdad o no, pero en general cuando hay mucha cosa terrible dicho sobre otro, empieza a cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás? Así que los miércoles es un día súper recontra mega conectado acá en Improts TV. Sí, totalmente. Recargado. Sí, recargado. Bueno, chicas, ¿quieren despedirse con algo, contar algo, decir algo? ¿Qué les pareció? No, yo estoy feliz. La verdad me encanta. Yo me voy ahí como con energía, ¿viste? Como que te dan ganas de ir para adelante, la verdad. En vez de decir, uy, no, qué mal todo y el mundo cómo está, sino esto lo opuesto, ¿no? El empoderados, ¿no? Esa palabra está un poco manoseada, pero realmente sintiendo el potencial y el poder que tenemos. Tal cual. A mí me pasa lo mismo, como les comentaba. Cada invitado me abre una nueva mirada, me deja reflexionando y ahí, en esa conexión también. Así que contenta de compartir con ustedes también. Contenta de lo que se va a venir para nuestro retiro que tendremos en breve. Ya se viene, no puedo creer. Así que ya estamos. 1, 2, 3, 4 de marzo ya. Los esperamos por San Luis y nos vemos el miércoles. El miércoles nos vemos acá en este canal @Improts TV. Suscríbanse, no se lo pierdan. Voy a estar ahí con el programa que no pudo usar el otro día. Eso, ahí está. El otro día no tuvimos luz, entonces no pudimos hablar del tema que iba a ser la columna de Bren, que íbamos a hablar de pareja. Exacto. Bueno, quedó ahí. Así que estén atentos. Todo lo que es pareja. ¿Qué me pasa con la pareja? ¿Puedo hacer pareja? ¿No puedo hacer pareja? ¿Quiero? ¿No quiero? Claro, ¿qué me pasa? Por ahí te pasa que de repente, no sé, todas parejas fallidas, no podés encontrar. Todo eso vamos a estar hablando el miércoles desde la mirada de las constelaciones familiares. Lo aclaramos, ¿no? Es una mirada. Después no vengan a darnos con todo, no nos tiren piedras. Infórmense antes de opinar. Claro, y si no están de acuerdo, bueno, está bien. Escuchen como nos escuchen, amplíen su mirada, ¿no? Tal cual. Bueno, nos vamos. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Adiós.